M530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Me gusta la gente que cuando saluda te aprieta la mano con fuerza y sin dudas. Gracias a vos, a todo el equipo, por hacerme muy feliz siempre. Gracias por hacer el mejor programa de radio por lejos de la Argentina y quizá del mundo. Quizá haya un programa mejor en China, no lo conozco, no lo sé. Un abrazo grande a todos, un abrazo Dani, larga vida a Siempre Soy. Sí, señor, vamos. Viernes 10 horas, no viernes 3 a.m., viernes 10 horas 3 minutos abriendo esta edición de Siempre Soy aquí en AM530, en la Radio de las Madres. Un viernes para quienes nos escuchan en la zona AMBA, un viernes de esos que invitan a quedarse, sí, a quedarse adentro. Sí, sí, sí. No, mirar por la ventana y decir, no. Decí que los quiero mucho, después la pensé. Claramente. La pensé 5 veces de la cama. Sí, no, justo. por donar la cabeza. Famoso, es sí. un gesto de amor que estén todos ustedes aquí, Sí. Una mañana, bueno, aquí en la ciudad de Buenos Aires y alrededores, con una, peor que una lluvia, esa lloviznita, ¿no? Como esa musiquita, bueno, esa voy a grabar un disco, bueno, después sí, tenés brotes pero se mantiene, más allá del se mantiene esa lloviznita que decís, saco el paraguas, no saco el paraguas, lo saco pero me mojo igual. Y esa humedad asquerosa, pegoteo, todo pegoteado, olores, no, es un día... Claro, es un viernes... Poco elegante. Poco elegante. Café la humedad. Es peor café, que la... Encima llegás y hacemos un llamado a la solidaridad a nuestros amigos de Café Bantú. Pobre, la máquina de Café Bantú acá tiene trabajo esclavo. Vamos a... 24/7. Es sobreexplotada esa máquina porque imagínate, una radio donde pasan muchos periodistas, el periodista vive de la cafeína, Juan me mira con un café en la mano. Tuve que cruzar. Entonces uno comprende que cada tanto la máquina diga, muchachos, Salvanos, Bantú. Loco, denme un respiro, pero justo un viernes a la mañana, no, es muy doloroso. Y de lluvia. Sí, y en la previa de fin de semana de elecciones, por suerte estamos en veda. Les podemos ahorrar a todos ustedes los audios de las cosas que se dijeron en el día de ayer en los cierres de campaña, ¿no? Que se dijeron un montón de cosas, las cosas que se ¿Que no lo podemos decir, no lo podemos pasar? No sé si lo podemos pasar, ¿se puede pasar? Pero ustedes tienen ganas de escuchar. Me muero de ganas de escuchar. No los veo muy bien. ¿No alcanzó con la campaña de un montón de gente por la ciudad de Buenos Aires y candidatos para también escuchar los cierres? Legislativa porteña. ¿No? A mí me encajaron presidencia de mesa. Bajó mi hijo, se encontró un policía preguntando por su papá. Imagínate las sensaciones del pobre Benicio. Dijo, mi papá, no, le traigo una citación es presidente de mesa. Mi papá no fue. Claro, él que está entrenado. Te juro que lo puedo explicar. No, peor. Él está muy entrenado. Lo primero que dijo fue, no conozco a ese señor. Es medicinal. Es para uso. No es de él, se la pusieron. Está muy entrenado en esa clase de respuesta, pero el policía lo tranquilizó, le dijo simplemente que tenía que cumplir con mi deber cívico 3 días antes de la elección. Así que bueno, hoy iré a hacer la capacitación. Me llama mucho la atención, y esto sí lo quiero destacar, en la citación que te entregan y que te indica que
salvo que seas afiliado a un partido político, candidato o tengas algún problema de salud justificado en el sistema sanitario nacional, no podés decir que no. O sea, te tocó, tenés que cumplir tu deber cívico de ser presidente de mesa. Pero es curioso porque la misma citación señala que se te va a pagar un viático de 60.000 pesos por el día de trabajo, y que se te pagará otro viático de 60.000 pesos si haces la capacitación. Y ahí es donde yo digo, ¿cómo si haces la capacitación? Si vas a ser presidente de mesa, tenés que hacer la capacitación. Bueno, te invitan con eso para que... Está bien, para que pero vayas. es un gancho, decir, bueno, 60.000 pesos, pero me llamó la atención que lo ponga como un opcional, como si haces la capacitación, hay un doble viático. En realidad, la capacidad, si vas a ser presidente de mesa... ¿Cómo estás para estar todo el domingo como presidente de mesa? Decinos la verdad. Pésimo. Que no te pase como a los militantes de Milei, que les prometieron 25 y después le querían dar 15. Importante. Cobrar por adelantado. Claro. Qué cosa, ¿no? Van por el pancho y la coca. Y no se la dan. Y no te la dan. Se armó mucho lío, después vamos a hablar de eso, se armó mucho lío en el gobierno, en la interna Santiago Caputo, Karina Milei, por exactamente esa escena. Es que no ¿viste? pueden fingir demencia o decir es una ¿Viste cuando está todo medio mal y que cualquier cosa te sirve para armar lío? Bueno, ya venía medio mal, lo venimos contando, pero ahí es el ida y vuelta entre lo que Santiago Caputo y su banda llaman la militancia genuina y lo que el reciclado que armó Karina, la castabase podríamos llamar, que es todo un reciclado de viejo político bonaerense que tiene este tipo de prácticas, ¿no? Entonces se armó mucho lío, después lo vamos a explorar, pero no, Edu, te quiero decir, estás salvando la democracia, te estás dejando todo por... ¿Vos decís? Y sí, estás dejándote, sos el enviado de siempre soy de... Claro. Una misión cívica muy importante. Quiero creer que alguna anécdota me quedará, ¿no? Eso sin duda. Compartir con ustedes. Lo más jugoso es pelearse con los fiscales. Si sos presidente... No, yo no me peleo, soy el presidente. Ya no pueden. Pero que se peleen ellos. Los tenés que llamar al orden. Los voy a llamar. Se te aparece un libertario y no tenés que tener favoritismos. Claro. Che, sabés que acá no te veo, no estás en la lista, no puedes votar. Uy, justo. Claro. Pero no, los fiscales que se maten entre ellos, yo soy la autoridad de mesa. Así que creo que seré una autoridad de mesa despótica. No le voy a dejar pasar ninguna. Bueno, a tono con el clima de época. Después vemos qué pasa. A mí la gran duda es cuánta gente va a ir a votar. Es el tema. Ojalá que siga lloviendo. Si sigue lloviendo no llega al 60%. Claro. Pero bueno, ya veremos. Sí, es un tema que ha llamado la atención de las elecciones del fin de semana pasado, la bajísima participación del pueblo argentino en el acto eleccionario. Buenos días, Valentina Castro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Chicos, qué ganas de quedarme en la cama. Acabamos de hacer un esfuerzo sobrehumano estar hoy aquí con ustedes presentes. Claro. Todos decíamos lo mismo. Todo. Igual, bueno, volveremos siempre a la misma conclusión. Peor es laburar, ¿no? Hoy muestra que es una gran noche de fin de semana para hacer mi plan preferido de fin de semana, que es noche de carrera de mente. Carrera de mente y pizza, ¿no? Pizza. Y pizza. Y birra, por supuesto, imagino, ¿no? Sí, y postrecito, porque Planazo. siempre tiene que haber algo postrecito, dulce. Sí, después pinta la necesidad de dulce y todas esas cosas. Bajón. Sí. El carrera de mente dura mucho, porque yo me acuerdo las Carrera de mente jornadas. hasta que juntas las 6 rosquitas. Tenés que juntar las 6 rosquitas. Pero está bueno jugar en equipo. Sí. Es clave que la edición no sea tan antigua, ¿viste? No, A veces te tengo pasa. la última. Está metida, ok. Sí, estoy en Porque el mercado. he protagonizado partidos de TEG que duraron 6 horas. Seis horas. Es insoportable. Sí, el TEC se vuelve... No termina más. Ahí lo tenés que Dale, decir. conquistá y terminemos con esto ya. Claro, destruir al ejército amarillo o en su defecto al jugador de la derecha. Esa es la tarjeta que más me gusta de todas. Destruir al jugador de la derecha es toda una declaración Al jugador política. amarillo o al jugador de la derecha, perfecto. Esa es mi misión favorita. Buenos días, Emilia Raciati. Buenos días. Yo igual no comparto, a mí me gusta el TEC. Lo que pasa es que no, a mí sí, me parece implica muy una cantidad largo. de tiempo y organización y recordar reglas. Y alguna noche salvaje, cuando era joven y salvaje, ya finalmente las reglas no importaban. Ya No, a mí me gusta el dígalo con Noche mímica. salvaje, ¿no? De Noche las salvaje de TEG. Qué salvaje, ¿no? Me gusta el dígalo con mímica. Me parece genial. Me parece algo que Sí, te además- puedo estar horas, películas. Y no exige nada. No, y aparte te divertís, tenés que usar la creatividad, qué sé yo, complicidad con tu pareja cuando estás jugando y nada. Me Gran parece juego genial. para la radio, ¿no? Dígalo. Claro, sí. Qué bueno. Bueno, yo hace muchos años, en otra emisora donde tenía un programa, Rebeldes, Soñadores y Fugitivos, un día lo invité a Daniel Riera.
Daniel Riera es un periodista del género, fue periodista de rock, después amplió bastante su espectro, pero además es ventrílocuo. Y vino con el muñeco. Y yo entrevisté a Riera y al muñeco. Y bajó en un momento el chabón de la radio y me dice: vos sos pelotudo, ¿cómo vas a entrevistar a un ventrílocuo en la radio? Se pierde toda la gracia. Y sí, pero bueno, pero tenía su gracia. Además tenía que hacer un programa todos los días. Vamos. Empecemos por ahí. Tan fácil. Bueno, hoy vamos a recibir la visita de un gran escritor argentino, ¿verdad, sí, Emilia? Hoy viene Sergio Holguín, que acaba de sacar su quinta novela de la saga de Verónica Rosenthal, una periodista. Vamos a estar hablando con él. Y si hay tiempo vamos a hablar de animales, de literatura y animales, otra cosa. Un temón, sí. Vivoso. Mirá los animales que tenemos: mandriles, claro, sí, topos, sí, pero leones además, y gorilas. Te digo algo gorila, que es muy fuerte, que es la relación de la literatura y también ensayos e investigaciones sobre cómo los animales van cambiando también la forma en la que, digamos, su cotidianeidad y la relación de los gatos, los perros, los animales domésticos, la plata que se gasta por año. Hay un libro que acaba de salir, compilado por Leila Guerriero, que se llama El corazón de la bestia, que son distintos ensayos sobre escritores de Latinoamérica que cuentan cómo, por ejemplo, alguien tiene en su casa una mona. Sí. En Ecuador. ¿Qué pasa con eso? Claro. Y después, por ejemplo, la cantidad de plata que se gasta en comida para gatos, perros, remedios. La humanización, tendríamos que hablar de eso. Para mí hay una correlación entre la baja de natalidad y toda una generación que trata de dedicada. Totalmente. Como él dice Caparrós en la crónica que escribe él, dice cómo el animal hoy se convirtió en un capricho más que en una necesidad, ¿no? Porque hay un negocio alrededor de eso que mueve millones de dólares. Hay cifras ahí que son impresionantes. Milei podría sumar un capítulo, ¿no? Y Milei podría, sinceramente, sí. Yo tengo un entredicho con mi compañera al respecto de la comida de nuestra gata. Ahora. De Hachi. Y yo sostengo que la gata no puede comer mejor que yo. Si yo compro manteca segunda marca, ¿cómo primera marca para el gato? Pero viste que el gato es como, no, tiene que comer bien, porque el pelo, porque el hígado, porque el riñón. Pero para, si yo compro segunda y hasta tercera marca, el gato come de primera marca. Bueno, tenemos un entredicho que no logramos resolver. Bueno, hay una novela hablando de gato que se llama Soy un gato, de un japonés, Soseki, que es un autor fundamental para la literatura japonesa, y la novela es la perspectiva de un gato sobre su amo, sobre qué pasa en esa casa, los habitantes. Es maravillosa. Los amantes de los gatos, que no es mi caso, pueden leer esta novela, es genial. Chicos, hay gente que se autopercibe de distintos animales. Sí. Me autopercibo perro, me autopercibo canguro. Sí. Hay Alguna gente que está mal. Hay gente que está muy al pedo. Sí. Alguna diputada libertaria también podría sumar su capítulo. Sí. Sí, los gato. Después están los perros que no respiran, los perros que se comunican desde el más allá, ¿no? Hay el libertarianismo nos da varios ejemplos al respecto. No me acuerdo si entre los lanzamientos de Penguin Random House o de Planeta hay un libro también de un autor japonés, no lo voy a recordar en este momento, que solicité que me envíen, vamos a ver si me lo manda, que tiene un título hermoso: Te receto un gato. Wow. Es un lindo título. O sea, recomienda a alguien tener un gato. Y hay gente a la cual le viene bueno, bien como y cómo balance. También va cambiando con el tiempo la relación con los animales. Por ejemplo, en el libro de Leila Guerriero hay un dato que es, ¿se acuerdan la película Chatrán? Sí. Que es de 1986. Sí, usaban como 50. Gatito como protagonista, aventura. Bueno, en ese momento, para filmar esa película, se dice, el dato de hoy, es que murieron 20 gatos. Sí, eso. Es impresionante. Eso hoy no sería posible. Acabaste de arruinar mi infancia. Bueno, de mucha gente, la mía también. Yo no podía creer que yo la pasé también con esa película y eso había sucedido. Bueno, Un gallo para Esculapio, serie, digamos, que muy hábilmente en la plataforma Flow ponen, de los creadores del Eternauta, ¿no? Está bien, gran serie, muy buena. Enorme. Bueno, Estañaro y ese elenco y toda esa gente, Brandoni la rompe toda. Sí. Bueno, pero son muy, muy creíbles, muy vívidas las escenas de las riñas de gallos, a tal punto que ponen un gran mensaje al final: che, es todo fingido, no maltratamos a ningún animal, ¿no? Porque está la filmación es realmente de una riña de gallos, y en un momento en el cual no podés. Claro. ¿No? Y esto, lo de Chatrán, lo de los 20 gatos muertos, es el dato que además que retenemos todos.
gatos. Claro, bueno. Qué linda Chatrán, murieron 20 gatos para hacerla. Para hacer esa aventura del gato en el agua y demás. Claro. Bueno, ese libro recupera muchos datos de estos y se pregunta esto, ¿cómo es la relación con los animales hoy y qué va a ir pasando con el tiempo? ¿No? Donde, no sé, había una elefanta en el gobierno de la ciudad y hubo alguien que presentó un amparo para que la jirafa no estuviera ahí, porque estaban violando sus derechos. Claro. No sé, hay todo un universo ahí de preguntas. Gente que no le preocupa que haya personas durmiendo en la calle. Claro, pero sí. Bueno, también. claro. Hay Bueno. un hilo muy directo entre ese tipo de vínculo Recontra. tan Y sí. extremo. Sí, hay esa relación con los animales dice mucho de este momento histórico y los datos que hay, ¿no? Desde las familias y las soledades y demás. Me salió un recuerdo y lo perdí. Ahora cuando me acordé de Soler se va a acordar. Anteúltimo fin de semana del Buenos Aires Rock, canchas de rugby, horas sanitarias, año 1982. Estuve. Bueno, tenés Fui a que ver a recordar. Riff, fui a ver. Tenés que recordar, pero la tercera fecha te digo, la anteúltima. Toca Tantor, la banda de Héctor Stark. ¿Y qué hacen los muchachos? Metieron un elefante en la cancha de rugby de horas sanitarias. La pensás hoy y decís, el grado de delirio, ¿no? De meter en un lugar lleno que meter un elefante. Porque era Tantor, el elefante de Tarzán, ¿no? Entonces, esas cosas que las ves hoy, con perspectiva, decís, ¿cómo salió bien eso? ¿Cómo no terminó en una masacre? Voy a tirar una serie que me va a delatar mi edad. Dactari. Dactari. A los oyentes. Clarence. Los que vieron Dactari, si pueden, escriban. Clarence el León Visco. Qué lindo. Valentina, metámonos en el barro de la Metémonos, Colonia. ¿Con qué nos vas a deleitar en el día de hoy? Hoy traje un dato muy alentador, que es la capacidad instalada en la industria. Ayer salió el dato y descubrimos que en el mes de marzo estamos por debajo de la utilización de la capacidad instalada de la pandemia. Imagínense ustedes, claro. En la pandemia las fábricas estaban cerradas, no había producción, los trabajadores estaban en sus casas y demás. Bueno, estamos en un nivel igual que en la pandemia. Claro. O sea que este virus es peor. Sí, que el y COVID. bueno, el efecto inmediato de la apertura violenta de importaciones, ¿no? Pero bueno, lo va a estar desarrollando Valentina. Señor Sergio Wisniewski, profesor de Historia, diplomado de la Universidad de Buenos Aires, ¿verdad? Así es. Así es. ¿Qué le trae por aquí? Bueno, veo que la noticia nos impactó a todos en ¿Cuál? este grupo, la que nos enteramos de que hay muchísimos más hogares sin niños y adolescentes que cierto. con niños y adolescentes y que es una tendencia que va evolucionando. Vamos hacia la extinción. Claro. Bueno, vamos a hacer No una... está mal. No está mal. Vamos a hacer una historia de cómo evolucionó la población en la Argentina a lo largo de toda su historia. Muy bien, el profe trayendo algo de seriedad, datos duros, datos que nos ayuden a entender un poco. Juan Luis González, con su Buenas. remera Cuerva. sanamencista, Cuerva. Bancando Nótese los malos que- momentos. Nótese que van 19 minutos y acá los dos gallinas de la mesa no hemos hecho ninguna alusión, que es esta, a un nuevo festival de la Sinfónica de Gallardo. Pero fue un partido de tenis. Fue un partido de tenis, sí. Porque fue como un set. Yo igual no lo vi porque estaba viendo a Pretenders, ahora después vamos a hablar un poquito de eso. Pero perdón, Juan, no pude evitar la deriva. No, hubiera hecho lo mismo. Me quedé decir, me tengo 6 goletes y 2 semanas hablando del tema. Insoportable. Vamos a hablar de la última semana de campaña y lo que viene en clave de la interna en el gobierno. El otro día hubo escarceos llamativamente casi públicos. Santiago Caputo dejó algunos mensajes en sus redes que si vos lo lees con un poquito de información, después lo vamos a contar, te das cuenta, ya le está hablando a la gente de Karina, pero por elevación a Karina. Eso está todo está muy fina esa relación. Lo que suceda el domingo va a ser muy importante en varios sentidos, también en clave linterna. Y si a Adorni no le va tan bien, Santiago Caputo va a anotarse un poroto y decir, mirá, Karina, me parece que esto no es así. Toda más pensando que todavía falta definir las listas, las elecciones nacionales, que es lo que se está jugando, lo que también volvió a aparecer en estos últimos días del armado en Buenos Aires. Así que nos vamos a meter en ese extraño mundo el libertario. mapa que puede venir después, ¿no? Porque Adorni puede quedar muy, muy herido si no le va como ellos pretenden, siendo un personaje tan relevante para tu muchacho, ¿no? Exactamente, sí. Creo que estamos en veda, ¿no? Pero hay un clima eufórico en el mundo libertario y también en otros bandos. Se lo ve creciendo. Pero bueno, después profundizaremos. Ya veremos el domingo. Señor Silvio Soler, tenga usted muy buenos días en la operación técnica y puesta al aire, en la coordinación Ariel Pinus, Lucas Roman en la producción, Manon Sanseverino, Alan Martínez y Vicente Castro
Castro trabajando en las redes, en la producción audiovisual Mora Ursagasti, y en el streaming ustedes nos pueden seguir en YouTube. Está Leandro Deza ajustando los tornillos, las tuercas para que puedan seguirnos a través de ese sistema. Pero dicho esto, les quiero recordar a todos ustedes la campaña que estamos llevando adelante aquí en la Radio de las Madres. La Radio de las Madres viene creciendo, ustedes lo saben, pero los necesitamos a los y las oyentes para seguir adelante. Hay mucha gente que nos escucha, queremos que nos escuche muchísima más gente. Los problemas técnicos que a veces ustedes experimentan y que por supuesto lamentamos y que siempre se están tratando de solucionar, tienen que ver con esto. Necesitamos dar un salto técnico a la altura de las expectativas de la audiencia federal que merece ser retribuida. ¿Cuál es el plan? Mejorar el transmisor, aumentar la potencia de la antena, incluir un generador para que no se corten las transmisiones cuando se produce un corte aquí o en la zona donde está la antena, renovar las cámaras del estudio, optimizar las condiciones técnicas para que ustedes nos puedan seguir con la calidad técnica que es necesaria y para que la comunidad de esta radio, de la M530, de la Radio de las Madres, siga creciendo. Bueno, esta renovación sale la friolera de 25 millones de pesos. Es un dinero y por ello estamos llevando adelante esta campaña. Si 2.580 ponen 10.000 pesos, está resuelto el asunto y celebraremos todos juntos. Es en este momento tan complejo, tan complicado para todos los medios y para esta radio en particular, que además es como un blanco móvil para el gobierno que está al frente de la Argentina. La Radio de las Madres de Plaza de Mayo es mirada torcido, es poco decir. Bueno, es muy sencillo, tienen que entrar a www.am530somosradio.com, cliquean en Asociate o en el banner que aparece ahí que lleva a la página de la comunidad, eligen la suscripción que mejor se ajuste a las posibilidades, suscribirse, hacer un único pago. Es muy sencillo hacer cualquiera de las cosas y después modificarla, apretan unirme y ya van a ser parte de la comunidad de la AM530. Cualquier consulta, cualquier asunto, duda que quieran resolver, pueden enviar un mail a info@am530somosradio.com. Cualquier tipo de duda o complicación tecnológica, incluso que tengan, info@am530somosradio.com. La 530 los necesita. Esperemos que podamos celebrar muy pronto que tengamos la potencia técnica para poder llegar a todos ustedes con meridiana claridad. Y además hoy sorteamos entradas para el teatro, como corresponde a un viernes, un día de fin. Un lindo plan de fin de semana. Y sí, el teatro siempre es buen plan. El teatro siempre es un buen plan. Y en este caso sorteamos un par de entradas para este sábado 17 de mayo. En el Teatro Roma de Avellaneda, obviamente, amigos de la casa. A las 21 se presenta El Cazador y el Buen Nazi, ¿no? Pavada de título, allí en el Teatro Roma de Avellaneda. Actúa Jean-Pierre Noer, Ernesto Claudio. Jean-Pierre Noer, ¿de qué cuadro es Jean-Pierre Noer? De River. Obviamente. Bueno, dirigida por Daniel Marcove, no lo puedo evitar, ¿qué quieren que le haga? Dirigida por Daniel Marcove, esto es el sábado en el Teatro Roma de Avellaneda, pero también sorteamos para hoy, 16 de mayo, a las 20:30, en el mismo lugar, un par de entradas para Precoz, la obra en la que actúan Valeria Lois y Tomás Wicks, con la dirección de Lorena Vega, gran directora teatral. El regalito que estamos sorteando entre nuestros oyentes en el 11-530, en el 11-3200, 0530. Quiero compartir con ustedes. Ayer hubo un momento muy fuerte. Yo ayer comenté que el Festival de Cannes era iba a ser este año una especie de campo de batalla con respecto a las medidas de arancelamiento que está planeando Donald Trump, el presidente estadounidense. Bueno, estuvo Robert De Niro en la sala principal de Cannes. Robert De Niro, ya es sabido de hace tiempo, no es
precisamente muy amigo de Donald Trump. Y ante la atenta mirada de otro grande, el señor Leonardo DiCaprio, que lo miraba con la admiración que corresponde al señor Robert De Niro, largó un discurso, lo vamos a poner, yo les voy traduciendo, porque obviamente es Robert De Niro y habla en inglés, le pedimos si lo puede decir, pero dije, no, muchachos, en todo caso subtítulos. Mucho laburo. Claro, le ponen subtítulos, solo traduce. Para algo fuimos al CUI. Claro, pero es muy interesante, digo, en un momento en el cual todo el tema de la cultura, nosotros lo estamos viviendo en la Argentina, nosotros estamos viviendo, conviviendo con un gobierno que ataca directamente a la cultura de todas las formas posibles, con el insulto directo o con la desfinanciación de múltiples organismos que fomentan la cultura en Argentina, porque la cultura es importante. Por la cultura, y vamos a poner los únicos términos que le interesan a esta gente, porque además produce guita, que es lo único que le interesa a esta gente, la rentabilidad de guita. Bueno, chicos, puede traer dólares la cultura, hay que presentárselo así, porque ¿para qué meterse en la importancia de cultivarse, de leer, de ver películas, eso no lo entienden, no es un código que entiendan. De Niro habló de este tema, fijó una fortísima posición, cosa que uno a veces esperaría de algunos referentes de la Argentina. No es que la gente de la cultura no hable del tema, pero a uno le gustaría encontrar un gran referente de la cultura argentina subiéndose a un escenario y planteando las cosas en estos términos de firmeza real. Y además refirió, esto se los aclaro antes, refirió algo que sucedió ni bien empezó la presidencia de Trump, que se autonombró presidente del Consejo del John Kennedy Center, que es una gran institución dedicada al fomento, a la financiación de las artes, y por supuesto, como presidente del Consejo, lo primero que hizo fue recortarle el presupuesto. De esto habló Robert De Niro. Vamos a ponerlo, yo les voy traduciendo lo que dice este señor, que quizá lo viste en alguna película más o menos llamativa. Robert De Niro en el Festival de Cannes. In my country, we are fighting like hell for the democracy we once took for granted. En mi país estamos luchando como locos por la democracia que dábamos por garantizada. Las artes son inclusivas, hacen que la gente se junte, mantienen a la gente unida. Y por eso, por la diversidad y por la unión que produce, el arte es una amenaza. Somos una amenaza para los autócratas, dice De Niro, y los fascistas. El presidente de los filisteos se ha nombrado jefe de una de nuestras instituciones culturales más importantes y está recortando la financiación. Y ha anunciado un arancelamiento del 100% a películas producidas fuera de Estados Unidos. But apparently you can put a tariff on it. Unlike a film, we can't just sit back and watch. We have to act. A diferencia de lo que hacemos cuando vemos una película, no nos podemos quedar sentados y mirar. Tenemos que actuar. Tenemos que actuar ahora. Sin violencia, pero con determinación. Es el momento para todos los que les preocupa la libertad de organizarse para protestar y cuando llegue el momento, votar. Libertad, igualdad, fraternidad, cierra Robert De Niro en esta locución en el Festival de Cannes, donde le apunta directamente a Donald Trump y llama a la acción. A no quedarse sentados mirando la pantalla, sin violencia, pero con determinación de hacer algo con respecto a lo que está sucediendo en el plano de la cultura en Estados Unidos. Es impactante que alguien que es un actor, que vos decís no se dedica a analizar especialmente la política, lo primero que decía tiene una visión que a veces muchos no tienen, que está en riesgo la democracia, que es algo que a veces uno damos por sentado, porque estamos acostumbrados, nacimos y pienso en Argentina, pienso en Estados Unidos, y está bien, el gran enemigo de la nueva derecha no es el comunismo, la izquierda, lo que dicen, es justamente el sistema democrático, al menos como lo conocemos. Entonces está muy bien lo que decía De Niro. Aprovechando, ¿no?, lo que es el escenario internacional que supone uno de los festivales más importantes del mundo. Y la figura de Robert De Niro, que tiene la vida resuelta, que es un tipo que no necesita meterse en quilombo, ¿no? No puede tener miedo, no tiene problema, va a tener laburo si quiere laburar, y si no quiere laburar no va a laburar. Y si no quiere laburar más ya con todo lo que hizo. ¿Está presentando algo? No, puede ser, tendría que checar, pero me parece que no está presentando. Hizo la última idea de él fue la serie de Netflix que estaba pochoclera, no ya Hora Cero, algo así. Sí, Hora Cero. Sí, está bien. Esas cosas que sí. Robert, sí, que se cortaba la energía, ¿no? ¿Alguna cosa? Claro, sí. Y bueno, De Niro viene de hacer El Irlandés, ¿no? Con
con Scorsese. Entre las algunas de las cosas que ha hecho ese señor, que repito, tranquilamente podría decir, si yo ya la tengo resuelta, o peor, o no, mejor no digo nada, a ver si... eso. Está bien, a De Niro nadie le va a negar laburo. Igual De Niro es un tipo que tiene espalda, ¿no? Sí, bueno, pero es un tipo que podría quedarse tranquilo. Totalmente. Y que sin duda, se está exponiendo a una discusión pública con todo lo que eso siempre implica, mínimamente, por más que eso no le traiga consecuencias en su trabajo como a otros, ¿no? Más jóvenes y con menos recorrido. Sabiendo además que Trump es, a la manera de Milley, un tipo que después te responde con un brulote, con un insulto, con una amenaza, con una demanda judicial, o sea, sabe que hay consecuencias detrás de esto. Pero Sí. De Niro se planta en un lugar y dice, loco, nos están pasando por encima, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar sentados mirando la pantalla? Guarda. Bueno, muy interesante esta alocución en el Festival de Cannes, que se sigue desarrollando hasta el próximo 24. Sí, señor Pino, voy para allá, dale. Bueno, la hinchada de San Lorenzo acompañando a Juan Luis González. Ahora vamos a actualizar, está viendo en este momento una situación, por demás hablando, ¿no?, de este momento y de la lucha por la democracia. Hay una situación represiva en el puente de Pueyrredón, una vez más, están todos los tortugas ahí por un conflicto de choferes, es lo que estamos viendo en este momento. Hay un corte sobre la avenida Mitre y la Cana haciendo lo que más le gusta. La orden que le da Burrich, que casi ni necesita ese ladén. Dice, qué lindo, le voy a pegar a la gente. Vamos a ampliar en cuanto tengamos más información al respecto. Juan Luis González. El miércoles se sucedió el acto de cierre de la Libertad Avanza en el Parque Mitre, lo habrán visto todos, fue Milei, fue con su gabinete, Karina Milei, que lo venimos contando, se estaba preparando, en el 27 quiere ir en busca de un cargo. Nosotros ya contamos que ella le interesa la fórmula Milei para el 2027. ¿En serio? Es muy en serio, pero después de esta campaña porteña, algunos en el mundo, Karina, dicen, ojo, la ciudad de Buenos Aires, le interesó la ciudad de Buenos Aires, no sé si era el encono por el PRO. Algunos te dicen, esto no lo termino de acreditar, pero algunos te dicen, tampoco podría estar con el hermano todo el día, entonces la jefatura, imagínate. Es que debe ser intenso. Debe ser intenso, aparte. Otra vez verlo a Dios, qué pesado. Si se fijan, no comparte tanto tiempo como podemos pensar. Karina Milei, vayan al registro de las visitas de Olivos, no va tanto. En los viajes comparte un poco más, pero tampoco está 24. Milei, aparte, es un presidente, está mucho tiempo cerrado en la quinta de Olivos, entonces yo la notaría inetablero la aventura de Karina Milei. Pero lo que hoy quería hablar es de algunas cosas que sucedieron en ese acto que capaz que se nos pasan en esta vorágine, sobre todo lo que es la interna de Santiago Caputo y Karina Milei, que está empezando a asomar cada vez más, porque, y arrancamos así con la información, apenas vieron el despliegue de la banda de la Fuerza del Cielo, que ya de base tenía un mensaje de sí mismo. Mandaron a hacer remeras violetas, todos vestidos iguales para el acto. Entraron todos en columna, entraron con banderas. Apenas entraron, Santiago Caputo tuitea de su cuenta Milei Emperador, y esto es un mensaje para Karina. Qué lindo ver a la militancia genuina, diría Pagni, subrayo, genuina, del presidente Milei, y después retuitea un tiempo después, ¿no?, cuando ya sucede el escándalo que vimos todos de estos militantes pagos que no le habían pagado lo suficiente, retuitea un mensaje de @TommyShelby30, que acá más que lo que dice Tommy Shelby, pensemos que esto lo está avalando Caputo y lo reprodujeron muchos de ese espacio. Dice: para la vieja política, no nos van a poder tapar a los que venimos de cemento e hicimos todo por amor a la libertad, al movimiento y al jabo. Vamos a estar hasta el fin de nuestros días resguardando las ideas del presidente Milei, porque el precio, y creo la palabra precio no es casual, de la libertad, su eterna vigilancia. Esto no se trata ni de ambiciones personales, ni plata, ni poder. Y bueno, siguen ese mensaje. Esto era una indirecta, bastante directa para el mundo de Karina Milei. ¿No es suicida que Caputo vaya contra Karina?
Sí, pero, o sea, sí, además la historia demuestra que sí, pero también te podría decir está en el baile. O sea, ahora se están definiendo las candidaturas bonaerenses. De hecho, el gran empujado en este sentido por Santiago Caputo para Buenos Aires es Agustín Romo, que también el miércoles fue medio protagonista porque estaba en primera línea, subía un mensaje, le contestó Milei. El mundo caputista reenvió el mensaje de Milei avalando a Romo como una señal de no ves que lo está bancando para las listas electorales. Sí, es muy arriesgado, pero bueno, él ya está en este camino hace rato. Y también hay un punto donde si no vas para adelante, medio que es política, digo, tampoco, no sé qué otra cosa podría hacer. Y además también para ponerme un abogado defensor de Caputo, tiene algún espacio para crecer. O sea, está compitiendo contra el Nene Vera y la banda del Nene Vera de Sebastián Pareja, que es el peronismo reciclado bonaerense oxidado. O sea, él era toda gente que no tenía lugar en el peronismo, en los armados peronistas tradicionales, y ahora de repente lo chupó Pareja y el armado de Karina, que tiene, y a mí no deja de impresionarme, ¿no? La paradoja de esto, ¿no? Por un lado tenés Karina Milei, que es, podríamos decirlo, es la mística, la esotérica, el tarotismo, la conexión con Dios, que termina siendo lo más clásico, ¿no? La contradicción entre el esoterismo y después apoyarte en el peronismo residual de la provincia de Buenos Aires o en otros espacios residuales. Y después tenés Caputo, que es el más salvaje, que siempre coquetea con la idea esta de terminar la democracia, pasar por encima de todos el autoritarismo, pero que tiene una construcción más propia. Digo, entonces, todo esto que dicen de la militancia está el día 1 de Javier Milei, es verdad, yo lo vi, estaban ahí, Agustín Romo, Santiago Santurio, el Gordo Dan, Mariano Pérez, toda la banda esa más o menos, Nahuel Sotelo, digo, toda gente estaba del día 1, que no tiene trayectoria política, no ocupó cargos en otro espacio. Entonces es una cosa, ¿no?, a priori muy contradictoria. Esto yo creo que va a ir en aumento, cayó muy mal, insisto, esto es política, entonces se suben a cualquier ocasión para rayar al enemigo, pero cayó realmente mal, o eso decían, lo de la aparición de los militantes rentados, y era como una prueba más de que siempre ahí el apuntado de Sebastián Pareja, el armador de Karina Milei, pero ¿cómo es la frase? Le pegas al chancho para que salte el dueño. Bueno, claramente cuando están yendo tanto contra Pareja, están apuntando por elevación a Karina. Entonces hubo grandes escarceos ahí el miércoles, los marco porque capaz fueron subterráneos, pero hasta ahí, pues ya Caputo tuiteando estos mensajes, el que quiere entender, entiende, y invito a entender la elección y los resultados de Adorni el domingo en esta clave, ¿no? Porque Caputo era partidario de no jugar tan fuerte en algunas provincias, que las elecciones que pasaron, Karina se terminó imponiendo. Hay que decir también a favor de Karina que tuvo cierta lógica lo que hizo las 4 elecciones, ¿no? 4 elecciones que hubieron el fin de semana pasado: Salta, Chaco, San Luis y Jujuy, porque jugó más fuerte en los lugares donde el peronismo no era tan fuerte, entonces se convirtió en la posición, ¿no? Estoy pensando en Salta y Jujuy, se convirtió en la posición mayoritaria a la gobernación, 2 lugares nada más, entiendo que pretenden jugar en el 27. Pero en la ciudad de Buenos Aires monopolizó Karina. Caputo no metió ni a una sola persona, el armado fue de Karina Milei. Caputo tuvo esa aparición fallida en el debate, que creo que fue una muestra de querer mostrar paz, pero bueno, hay muchas tensiones y se está definiendo acá quién va a manejar el armado de cara a las elecciones nacionales. En la provincia de Buenos Aires hay sobre todo un gran ida y vuelta, mucha tensión. Entonces digo, si ambos los resultados van a pasar, obviamente se está reordenando no solo los espacios, no solo todo lo que es la derecha, si se quiere, entre lo que saque el PRO y la Libertad Avanza, sino que se está ordenando también la interna de la Libertad Avanza a raíz de los resultados del domingo. Si a Adorni le va muy bien, si Adorni sale primero, bueno, Karina Milei va a tener otra espalda. No pasemos por alto también que el lunes fue, creo, que Milei tuitea a ella ser jefe, con la imagen para nada photoshopeada de Karina Milei. Hay un tema ahí con los Milei y la imagen. Lo que también es una señal en esto, ¿no? De si no es suicida ir contra Karina. Sí, todo lo que fue contra Karina terminaron afuera del espacio. Y siempre la historia te demuestra que siempre cuando hay diferencia de criterios, a Milei piensa una cosa y Karina otra, a la larga se impone Karina Milei. Pasó con Villarruel, pasó con Marra, pasará con Caputo, bueno, veremos, pero está que pela la interna libertaria, así que la seguiremos de cerca. Ahora, cada vez, no sé si puedo una cosita más. Sí, por supuesto. Pero cada vez que hemos visto caos en ese movimiento político,
pensábamos se va a desmadrar, se va a romper, etcétera, y la verdad que es casi una forma de ser. El caos es una forma de ser de ellos. Bueno, Valeria de Croce tiene el libro El Arca de Milei, que es muy bueno, si no lo leyeron lo recomiendo. Una de sus grandes tesis es que el caos es el lugar donde más cómodo se siente Milei, que en el caos crece. Y ella habla más que del caos de afuera, ¿no? El caos político, social, económico, pero también se puede aplicar para adentro. Así que sí, de hecho, la Libertad Avanza es un caos desde el día 1, tiene récord de funcionarios echados, y lo curioso, y avalando la tesis esta, es que Milei saca pecho. El otro día, el lunes, habló con Mariana Brey, sacaba pecho de cómo, lo dijo también a misa, de cómo expulsan gente en una lógica muy impresionante, donde la crueldad no es solo para afuera, sino también para adentro, porque te echan y te humillan. De hecho, Milei, cada vez que hace este ejemplo, cada vez que habla de esto, al que más pone ejemplo y al que más humilla es al que se suponía que era su mejor amigo en el gabinete, que es Nicolás Pose. Siempre pone ejemplo de lo mal que laburaba Pose, y bueno, era mi amigo pero lo tuve que echar y ahora andamos bárbaros y nos sacamos encima de plomo. Entonces, una lógica así muy compleja, ¿no? Que habla, bueno, mucho de quién es Milei. Hablando de Milei y la Fuerza del Cielo, está en veremos, lo voy a definir, lo vamos a definir en breve, si se presenta o no el libro hoy La Plata, que le había contado que se presenta, pero hay alerta amarilla, ¿no? En La Plata hay por alerta la lluvia. Amarilla, y en La Plata siempre que hay una tormenta, bueno, tenemos como una alerta aún mayor y una precaución aún mayor después de lo que pasó en las fuertes inundaciones. Sí, claro. Sobre todo porque se inunda mucho, o sea, las calles todavía aún hay muchas obras que no se hicieron, y seguramente, bueno, te vas a enterar en el día de la fecha qué va a pasar. Claro, está la Fuerza del Cielo conspirando. Están conspirando para que no presentes el libro en la ciudad de La Plata. Son las lágrimas de Conan, que no me dejan presentar. A mí lo que no deja de llamarme la atención, Juan, es el modo en el que se fagocitaron al PRO. No, digo, Macri parece contra las cuerdas, Macri y Mauricio, ¿no? Digo, tirando patada de loco, porque construyeron su triunfo electoral sobre eso, porque los votos de Bullrich lo vimos en la matemática, fueron todos a esa ultraderecha viniendo de la derecha de Macri, y hoy el PRO está como manoteando a ver dónde consigue un poco de oxígeno, y es llamativo, ¿no? Bueno, pero a mí me llama la atención la mala lectura de Macri, porque la historia y los casos cercanos de la nueva derecha en otros países te demuestran que esto pasa. Bolsonaro se comió a la derecha tradicional, Trump se morfó al Partido Republicano. Cuando aparecen estas opciones más de extremo, se terminan llevando a todo. Entonces, ahí creo que Macri, no sé si sobreestimó su fuerza, creo que subestimó a Milei. Yo me acuerdo de las charlas en esa semana de Pacto de Acasuso, donde me acuerdo patente, me decían... Eso le pasó unos cuantos. Total, pero ahí ya Milei estaba a 20 días del balotaje. Me acuerdo que decía, no, olvídate, en el Congreso lo vamos a controlar porque ellos no tienen número, entonces ahí vamos a tener muñeca. Bueno, lo subestimaron. Ahí se vuela gallina, ¿no? Yo creo que los votos a Milei, los votos del PRO hacia Milei se habían ido antes que haga el Pacto de Acasuso y no supieron leer o no supieron manejarse en ese escenario. Y te diría más, estamos presenciando en tiempo real la extinción del PRO como espacio político. No, ya está, ya se le fueron los votos, claro. Entonces el resto se va a ir acomodando en base a eso. Lo cual en otro contexto nos hubiera alentado, decir, bueno, por fin, qué sé yo, pero el problema es que esa disolución se traduce en el crecimiento de algo infinitamente peor, cuando creías que no podía haber algo peor que el macrismo. Total. Sí. No hay mucho más extremo, más siempre que están jugando al fleje de... O sea, hay una discusión que uno ve a veces cuando dirigentes de la oposición, del peronismo, te dicen esto es Macri es igual Milei. Hay grandes diferencias, enormes diferencias entre ambos espacios, proyectos y búsquedas. Lo que sí se lo van a terminar fagocitando y se ve venir. De hecho, en esto de seguir las elecciones del domingo con especial interés, hay muchos del PRO que están esperando que suceda las elecciones para terminar de formalizar su salto, ¿no? Estoy pensando en Diego Santilli, Quita Ritondo, Macri, con qué argumento puede ir a negociar una alianza compartida en Buenos Aires si los penatos acá, bueno, estamos en veda, ¿no? Pero si los saca penatos, un porcentaje bajo. Exacto, ¿no? Si no le va tan bien. Se está jugando mucho el PRO ahí, en su distrito, en donde nació, en un distrito que gobierna. No sé si vieron algo del cierre de campaña del macrismo ahora el miércoles. No. Bailó Macri.
Bailó Macri, No, pero menos, volvió a no lo bailar. vi. Macri No, Mauricio. Macri No. Mauricio. No, el otro también. Ah. No hubo globos, eso sí. No, pero es impresionante cómo hay una crisis del PRO, digo, de identidad del PRO en la cartelería. El otro día, por ejemplo, había la cartelería. ¿Se acuerdan? El PRO fue de los primeros en poner a los votantes en los carteles, era como la novedad. Sí. No existe más. Ahora es lo Pelato, Macri. O sea, es como que venís a personificar lo que Milei llama la casta. Se notaba también en el acto del otro día, está todo muy forzado, mismo lo que son los dirigentes. En un espacio se jactaba de crear equipo, de sacar gente nueva, que en algún momento lo hizo. Digo, metieron a gobernador, un jefe de gobierno, más allá de Macri. Y lo ves en un estado muy terminal, muy terminal. O sea, perdieron el sentido del momento histórico, ¿no? Muchas gracias, Juan Luis González. 10 horas 45 minutos. Ha llegado el momento, les tengo que contar un par de cosas. Les tengo que contar que si van a los abastos de la empresa cooperativa de alimentos Soberano, allí donde nos solemos encontrar, nos solemos cruzar con Pino, nos encontramos ahí. Valentina había estado un rato antes, el día que... Exacto. El sábado pasado que estaba Juan Pablo de la Villa laburando como un campeón atrás del mostrador, distribuyendo fruta, verdura. Bueno, en los abastos de ECAS vas a encontrar precios que no están en otros lugares, ni hablar de los grandes supermercados, ni en otras verdulerías. Entre las recomendaciones semanales que te ofrece ECAS tenés el anco batata orgánico, 600 pesos. El atado de espinaca, 500 pesos. La pera, 2 kilos, 2.500, y está buenísima la pera. Esto lo sé porque estuve el otro día en ECAS y tuve la oportunidad de probarla. Los tallarines Marolio, marca legendaria, están 750 pesos el paquete de tallarines. Los tallarines en cualquier lugar, ¿no? Están arriba de los 1.400, 1.500 pesos un paquete de fideos. Y aparte Marolio, una marca... Marolio. ¿Le da sabor a tu vida? Le da sabor a tu vida. Bueno, mira, le pasó un chivo gigantesco. Bueno, ¿dónde encuentran los abastos de ECAS? En Villa Crespo, en Serrano 461, en Avenida Díaz Vélez 3761, en Almagro, en Arana 293, en Montegrande, y en San Justo, en La Matanza, Monseñor Bufano 2201. Y además, bueno, no se olviden que está la promoción. Anoche me clavé cuando volví de ver a Pretenders, de lo cual ya voy a decir alguna cosa. Me clavé una pizza, me compré una pizza ya hecha, pero le agregué mozzarella matria, porque viste la pizza de comprar en el supermercado necesita magia. Necesita un refuerzo. Sí, yo compré esa pizza repelada, medio tobara, pero como fui y compré la mozzarella matria, que está en 9.000 pesos el kilo. Yo le agrego después le clavo más orégano y ají molido y queda casi como otra una cosa. Esa pizza con queso por salud no va. Es triste, es como una tostada. No, claro. No, mozzarella es una pizza. Así que bueno, acérquense y pueden ver todas las promociones en @SomosECAS, recordando, además de estos precios, si pagas con cuenta DNI tenés 40% de descuento todos los días. No es que, bueno, los miércoles de 18 a 18:15, no, todos los días tenés 40% de descuento con cuenta DNI. Aguante la provincia de Buenos Aires, el Banco Provincia y Axel. Bueno, y les recuerdo a todos ustedes, el otro día pasé y había gente en la vereda esperando. Lo cual no me extraña, pues si querés probar lo mejor de la cocina armenia tradicional, tenés que ir a Nani. Sí. Pero íbamos para otro lado, pasé y estaban gente esperando. Les mandamos un gran abrazo a Nati y a toda la gente de Nani Cocina Armenia, en Gurruchaga, esquina Jufré, que abre de martes a sábados de 20 a 23:30, lo de martes a domingos de 12 a 15:30, para ofrecerles a todos ustedes un espacio para compartir la comida típica armenia, la cultura, la amistad y quien dice una buena borrachera. Además tienen Nani Delivery, @Nani Cocina Armenia, ahí encuentran todos los datos, se entregan, ustedes piden. Apúrense porque se pide de manera anticipada y entregan los viernes y sábados. Y por último, antes de irnos a una tanda, hablando de Morphy, hablando de pizza y hablando de mussarelas, Pizza es la reivindicación de la pizza de molde porteña. Vamos con Valentina. Bueno. Hecha con harinas orgánicas y masa madre fermentada por 24 horas, con quesos de primera calidad, tomates orgánicos, cebolla morada, cebolla enamorada. Tiene las pizzas de pizza son poemas. Enamorada. Poemas en forma circular. La fainaza le finita dorada.
Y crocante. Y crocante, como Siempre tiene que crocante. ser. Cócteles con personalidad argentina, cervezas artesanales y una selección de vinos especialmente cuidada por nuestro amigo Aldo. Pizza, la reivindicación de la pizza de molde porteño, les espera a todos ustedes en Nicaragua, esquina Tames, República Separatista de Palermo. Bien, 10 horas 49 minutos. Decía Knopfler que agarre la guitarrita, que toque lo que sabe tocar, porque tiene que cumplir su trabajo como musicalizador exclusivo de Valentina Castro. Bueno, todo marcha acorde al plan, para que se queden tranquilos. Todo está saliendo Me hiciste como lo acordar planificaron. al perrito en el cuarto en llamas, ¿no? Todo marcha Todo acorde está al bien. plan, todo está saliendo como lo planificaron. Esa recepción que necesitaban para su programa exitosa se confirma. Ayer salió publicado por parte del INDEC el dato de la capacidad instalada respecto del mes de marzo, donde la utilización de la capacidad instalada, que es ese volumen máximo de producción que tienen las industrias, que tienen las fábricas, se encontró un 54,4%, se ubica un punto porcentual solo por encima del nivel registrado en marzo del 2024. Es decir, en un año la capacidad instalada solo creció un punto. Eso es real, es muy preocupante, y recordemos que en el 2024, primer año de gobierno de Javier Milei, la capacidad instalada en la industria ya se había derrumbado casi 14 puntos. De esos 14 puntos solo crece un punto en este último marzo. Ahí está la cuestión de la preocupación por este número. ¿Te acuerdas de la B corta cuando Sí. decía que iba a tocar y iba a saltar? Nunca llegó esa B corta, pero principalmente destacar que no es una caída que, bueno, se dio en marzo y fue un número malo en marzo. Hace 16 meses se viene cayendo la capacidad instalada mes a mes. No hay una recuperación y partimos de una base, como decía recién, que se perdieron un 14% de la producción de la capacidad instalada en el 2024. Y encima, si nosotros sumamos en promedio todos estos meses desde que asume Javier Milei, la capacidad instalada hoy está operando casi 8 puntos por debajo del nivel registrado entre el 2021 y el 2023. 2023 fue un año muy bueno para la capacidad instalada, pero en el 21 todavía venías abajo porque venías del impacto de la pandemia. Insisto con esto, momento en el cual las fábricas estaban paradas, las industrias estaban paradas, hubo una recesión económica provocada también por la pandemia, pero estamos en un momento donde no hay pandemia y los números dan más o menos iguales. Ahí está la cuestión. Sobre todo se vuelve a poner aún peor cuando empezamos a ver por sector, ¿no? Que viene sucediendo. Vemos que caen todos los sectores de forma anualizada y los únicos dos sectores que contienen de alguna forma que ese nivel general, que esa caída no sea tan grande, son el sector de refinación de petróleo, a nadie le llama la atención, todo lo que tiene que ver con minería, gas y demás, y todo lo que son los productos alimenticios y bebidas. Ahí también se suma todo lo que son los productos del sector agroexportador. Ustedes piensen que cuando Milei le preguntan o a Caputo le preguntan sobre la recesión, dicen, bueno, hay dos sectores que nos van a sacar adelante. Uno va a ser todo lo que tiene que ver con el sector de gas, minería y petróleo, y otro con el sector agroexportador, ¿no? Un modelo ultra primarizador, que no te permite ningún tipo de desarrollo económico. Sturzenegger lo dijo con Tierra de Fuego ahora. Exactamente. Fue que le pusieron galpones. Es un poco, o sea, es la misma lógica, ¿no? De decir, bueno, generamos una economía aperturista para que vengan y consumamos todos productos chinos y dejemos de producir esos productos. Entonces no va a haber que hacer una sustitución de esas importaciones, porque las importaciones van a copar nuestros mercados y van a salir más baratas, pero en el mientras tanto eso es de muy corto plazo, no es un modelo sustentable, no es que abro, importo más barato, la gente compra más barata y sigue el camino, sino que es a un cortoplacismo, con lo cual nada nos garantiza, sobre todo por ejemplo con el ejemplo del régimen de Tierra del Fuego, que sacar los aranceles a los celulares va a hacer que esos precios estén más baratos y que esos precios sobre todo se mantengan más baratos en el tiempo, porque esto es muy a corto plazo, no hay planificación de nada. Para lo único que hay planificación es para generar una recesión económica, porque como lo hemos dicho más de una vez acá, no es una consecuencia no deseada, sino que marcha definitivamente acorde al plan que ellos pensaron. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí.
qué suerte que me dijiste que sí. Aumentar las importaciones, ¿no genera más demanda de dólares, más pérdida de dólares? Sí, total. Digo, es una de las salidas. Esto es lo que pasó un poco durante el gobierno de Alberto Fernández, sobre todo en los últimos 2 años, donde, bueno, Cristina denuncia que hay un festival de importaciones y tiene que ver con un momento donde vos generabas dólares porque tu industria, tu capacidad instalada estaba a un alto nivel y generabas más productividad y demás, pero todo eso que se abrían las importaciones, que se multiplicaron por un montón, a diferencia de otros periodos, provocó una canaleta de los dólares, ¿no? Entonces provocaba esto de que las mega empresas se sobreestoqueaban y compraban cosas que quizás no necesitaban y generaban más importaciones de las cuales demandaba realmente la actividad económica. Eso sí te genera una crisis de dólares en un contexto donde están pasados por la crisis de dólares. Digo, los anuncios de este blanqueo offshore, de esta ley Pablo Escobar, van un poco en ese sentido. Digo, imagínense que van hacia los dólares de los ahorristas debajo del colchón porque no les alcanza los que les dio el Fondo Monetario con un reciente giro del 80% de la cuota del crédito total. Entonces, todos estos datos que vemos en la industria no juegan a favor de esta crisis de falta de dólares. Digo, además, sin industria tampoco hay dólares. Además el factor humano detrás de esto, ¿no? Porque vos, Valentina, estás detallando cómo ha caído la capacidad instalada. Detrás de esa caída de la capacidad instalada, ¿qué es lo que hay? Hay suspensiones de turnos, personal que no trabaja, porque ¿qué significa la capacidad instalada? No están funcionando las máquinas, no están los obreros operándola. O sea, estamos hablando además del factor humano detrás de esto, que es pérdida de ya no de poder, no solo de poder adquisitivo, ¿no? Gente que tiene turnos suspendidos porque la fábrica no está laburando. Gente en situación cada vez más desesperante de falta de guita en el bolsillo, ¿no? Sí, y hay sectores específicos como todo lo que es ligado al sector textil, a las industrias metálicas básicas, a los productos de caucho y plástico que están perdiendo, si nosotros lo anualizamos, al 20%, lo cual eso implica, digo, se produce menos, hay menos capacidad instalada, por lo tanto hay menos trabajadores dentro de esas fábricas. Y un poco la lógica que hoy tiene el gobierno de decir, bueno, abrimos, importamos insumos chinos que te van a romper el mercado. O sea, no hay competencia perfecta cuando uno importa a esos niveles. Y dicen porque al fin de la cadena para el consumidor va a ser más barato comprar esos celulares chinos que comprar los celulares que se producen y tienen una política arancelaria en Tierra del Fuego. Bueno, pero ¿qué pasa? Esos consumidores también son trabajadores. Claro. Y para poder consumir tienen que tener un trabajo. Y si vos cerrás esa fábrica, nadie va a poder comprar esos celulares chinos porque no van a tener un salario. Como se pierde mucho del foco que cuando hablamos de industria, cuando hablamos de capacidad instalada, sobre todo estamos hablando de puestos de empleo. Y puestos de empleo, insisto con esto, específicos. No es que en el día de mañana viene un gobierno peronista y se reincorporan y se abren toda la fábrica de un día para el otro, sino que genera daños de carácter estructural. Así que bueno, es un tema para ir siguiendo muy de cerca, sobre todo porque empezamos a ver que los números afirman esa realidad de la recesión económica inmediata. Muchas gracias, Valentina. Señor Soler, sí, ok. La seguridad de tus valores y tu tranquilidad resguardadas en el mejor lugar. Ingot, la empresa líder en servicio de alquiler de cajas de seguridad privadas, cuenta con la más moderna tecnología, mayor seguridad y la mejor atención. Encontralos en Microcentro, Nordelta, Córdoba, Punta del Este y ahora también en Avenida Gaona y en Nuevo Quilmes Plaza. Más información en www.ingot.com.ar. Bueno, pero la gente sabe esto, que para participar en el sorteo tenés que poner el nombre y los 3 últimos números del DNI. Ha escrito mucha gente pidiendo entradas para El Cazador y el Buen Nazi este sábado en el Teatro Roma de Avellaneda. O completo el DNI completo, bueno, el DNI completo. O para Precoz hoy en el Teatro Roma de Avellaneda. Quiero ver El Cazador o quiero ver Precoz con tu nombre y el número del DNI. No te pedimos el certificado de vacunación, nada por el estilo. Pero eso, y luego la producción se estará comunicando con el o la ganadora para coordinar las entradas. Incluso pueden charlar un poco con Ariel o con Lucas, preguntarle, che, ¿qué onda?
estar ahí, como es el trabajo de producción. Te pagan bien, me gustaría trabajar de eso, ¿no? Y ahí es donde le digo, no, deja, ya somos un montón. Bueno, 10 horas 59 minutos, ahora sí, vamos a hacer una pequeña pausa, una tanda, unos avisos comerciales y retornamos al aire de la M530 con Siempre es Hoy de viernes, la previa de un fin de semana para ponérsela en la pera y olvidar que tenés que votar en una elección que no sabés qué va a pasar. Siempre soy radio en el océano de ruido. AM530. Somos radio. En el CUI estudia idiomas con la mejor calidad académica. Inglés, italiano, francés, portugués, alemán, chino y muchos más. Cursos de 2 meses por Zoom o presenciales. Centro Universitario de Idiomas. Certificados y diplomas UBA. Inscribite en cui.edu.ar o llamando al 53 53 3000. Cuando cargas Infinia es un camino de ida, porque rinde más kilómetros por litro, para que puedas llegar más lejos. Te da más potencia y limpia tu motor, para que lo sientas siempre como nuevo. Infinia con tecnología Turbo Clean. Más potencia, más autonomía, más limpieza, para andar mejor. Este invierno viví unas vacaciones diferentes en lo alto de las sierras de Tandil. En Posta Natural te esperan confort, relax y diversión en un entorno único. Alojamientos de lujo entre la privacidad de nuestros aparts y el servicio exclusivo de nuestro hotel. Spa, piscinas climatizadas y masajes para desconectar del mundo. Deportes y actividades recreativas para toda la familia. Degustación de gin, gastronomía de primer nivel y mucho más para que vivas un invierno inolvidable. En pareja, en familia o con amigos. Este invierno, Tandil es Posta Natural. Reserva ahora al 2494 3807 39. Más información en postanatural.com.ar. ¿Ya conoces el portal Avellaneda? Si sos vecino o vecina de nuestra ciudad, vas a poder recibir tu boleta digital y pagar la tasa de servicios generales, las patentes de autos o motos y los derechos de cementerio de forma online y con cualquier billetera virtual. Es rápido y cómodo para vos. Además, reducimos el uso de papel y cuidamos juntos el medio ambiente. Ingresá y registrate en portalavellaneda.mda.gov.ar. Este domingo, la ciudad de Buenos Aires elige y te informás por AM530. Desde las 9, un programa especial con toda la información de la jornada electoral, móviles en los lugares de votación y entrevistas a las y los candidatos. A las 18, con toda la cobertura desde los centros de campaña y el análisis de los primeros resultados oficiales. Ciudad de Buenos Aires elige. Elegí AM530. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. En 2025 venía a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Siempre soy. Subimos la antena.
Créase o no, esa voz que estás escuchando, que es de la señora Chrissie Hynde, líder, jefa absoluta de una banda llamada Pretenders, anoche en el Movistar Arena, esto que estás escuchando sonó igual. Igual, yo no lo puedo creer. Chrissie Hynde tiene 73 años. Se subió al escenario en jeans y camiseta negra con una calavera, la Telecaster en ristre, y dio una lección de rock de guitarras, pero además la rompió toda, canta igual. Tiene la voz intacta. Esto lo vi la otra vez cuando tocó The Mission, una banda inglesa, cuyo cantante tenía una voz muy profunda, y también anda por los 70. Hay gente que ha sabido cuidar su garganta, pero además, bueno, tiene algo en su genética que le permite seguir brillando y sonar como si el tiempo no pasara. Me dio esta bronca verla a Chrissie Hynde tan vital, ya al cuarto tema que estaba parado ya me tenía que sentar. ¿Cuánto dijiste? ¿63 70, o 70? 73. Eso muestra que la vida sana no hace bien. Exactamente. No hay que hacer deporte. Lo que te debe gustar para no haber visto el partido de River. Me gusta mucho Pretenders. Soy muy fan desde muy chiquito. De chiquito fui aviador. Cuando era un jovenzuelo, adolescente, más me encantaba Pretenders como banda y me encantaba Chrissie Hynde. Estaba enamorado de Chrissie Hynde. No era solo musical. De Chrissie Hynde y de Debbie Harry, las dos grandes mujeres. Después descubrí a Patti Smith y qué sé yo, pero en ese momento nada. Veía los videos que llegaban en música prohibida para mayores. Estaba en el 86, aparece esto, Don't Get Me Wrong, pero antes había otro video y estaba absolutamente fascinado. Además, Chrissie Hynde es la jefa. Pretenders, lo que tocó anoche, los 3 músicos que acompañan a Chrissie Hynde son sus empleados, no hay ningún miembro original de Pretenders, es ella y no importa. Trae un buen violero, porque las canciones de Pretenders tienen que tener un buen guitarrista, pero que esté Chrissie Hynde, los demás no importan, y ha conducido los destinos de Pretenders como jefa absoluta del asunto. Entonces eso es previa a las Riot Girls, previa a las luchas feministas de todos estos tiempos. Chrissie Hynde se subió al escenario desde muy joven y dijo: acá las reglas las dicto yo. Para ello tuvo un gran talento. Bueno, para pegar el salto técnico a la altura de las expectativas de una audiencia federal que nos sigue. Hay muchos seguidores, muchos y muchas oyentes de la Radio de las Madres en todo el país, y para esa gente que nos escucha, que confía en nosotros, que confía en un periodismo abierto. Aquí no hay censuras, claramente tenemos una línea editorial, es la Radio de las Madres, está clarísimo dónde estamos parados y el orgullo que nos da estar parados en la Radio de las Madres y tener el pañuelo como emblema, pero queremos mejorar nuestro transmisor, aumentar la potencia de la antena, incluir un generador para no cortar las transmisiones, renovar las cámaras del estudio. Ustedes saben, nosotros somos medio ariscos para aparecer en cámara, pero hay muchos programas que son transmitidos con cámaras. El mismo Roberto Caballero, antes que nosotros, lo pueden seguir a través de las cámaras. Bueno, es toda una gran renovación técnica necesaria para llegar a todos ustedes y a más gente en todo el país, cuyo costo es de 25 millones de pesos, que es una suma. En eso es que lanzamos esta campaña para que nos ayuden a seguir creciendo. A los que todos nos siguen saben quiénes somos, acá no hay ocultamientos ni segundas intenciones,
Así que bueno, es el pedido solidario de bancar a la 530. Es muy sencillo, entran a www.am530somosradio.com, cliquean en asociate o en el banner que lo lleva a la página de la comunidad y eligen la suscripción que mejor se ajuste a sus posibilidades. Y como dijimos ayer, si la estás pasando mal, como la estamos pasando mal mucho, si no te alcanza la guita, el mero hecho de que estés del otro lado y sostengas a la radio, a la M530, escuchándonos y corriendo la bola de que acá hay un medio en el cual se resiste a la Argentina de Milei, eso también es estar con nosotros. Aquellos que puedan, aquellos que tengan un poder adquisitivo, conserven algo y que quieran hacer un aporte, obviamente son bienvenidos, pero si estás viendo cómo corno te compras un litro de leche, no te vamos a andar pidiendo guita, con que estés ahí y nos prestes tu oreja es ya una cercanía muy necesaria para esta, nuestra radio, la sentimos nuestra, ¿no? Pocas veces uno se identifica tanto con el medio y ver nuestro pañuelo ahí en la pared de la radio nos reafirma cada día el compromiso con este lugar y con lo que ello significa. 11 horas, 11 minutos. En un ratito nomás está Sergio Holguín con nosotros para hablar de Media Verónica, el nuevo libro de la saga de Verónica Rosenthal. Pero claro, eso. Estaba pegando al otro gran empleado. Acá tenemos gente, mirá, un programa donde tienen a Prince, a Mark Knopfler, a Pedro Aznar, todos trabajando para nuestros columnistas. Es un lujazo, es un lujazo. El día que se enteren va a ser un problema, pero bueno, esa es otra cuestión. Señor profesor Wisniewski, tiramos ayer un dato ciertamente llamativo, ¿no? Una cosa medio china, ¿no? Cuando había demasiados hijos y pusieron un férreo control de la natalidad y en un momento se empezaron a preocupar, dijeron, che, pará, pará porque nos vamos para el otro lado. Bueno, acá nadie puso un control de la natalidad, pero lo repito el dato, en 1991 había 56% de hogares que tenían algún niño o adolescente en su casa y 44% que no tenía. Eso se empezó a revertir y está exactamente al revés en el año 2022. Hay un 43% nada más de hogares que tienen niños y adolescentes y un 57% que no los tienen. Es decir, por primera vez en la historia argentina hay más hogares sin niños ni adolescentes que con niños. Si esta tendencia se mantiene, ¿a dónde nos vamos a ir? ¿A dónde vamos a ir? ¿Quién nos va a pagar el geriátrico, Se está envejeciendo la población argentina. Ahora, según cálculos del INDEC, estamos alrededor de 50 millones de habitantes. Siendo el INDEC, capaz que somos más. Claro, sí, hay que ver la medición, ¿no? Capaz que hay más. Pero ustedes fíjense, estamos en 50 millones de habitantes y en 1978, a ver si se acuerdan de esto. Claro. Suena hasta dictadura, Suena. La marcha militar del mundial. Era para el mundial 25 millones de argentinos, es decir que somos el doble de gente por todos lados. No, por todos lados no, porque miren cómo se distribuye la población argentina. En el aglomerado Gran Buenos Aires está el 39% de la población argentina. Y mayormente urbana. Somos un país raro porque tenemos tanto territorio, tenemos tanto campo y sin embargo el 92% de la población está en ciudades. Somos el país de Latinoamérica por lejos con menos población rural. Es decir, una extensión gigantesca, pero el 92% vivimos todos apretados en las ciudades. Y hacinados. Y por momentos insoportablemente hacinados. Con una proporción de personas mayores de 60 años que ronda el 14% y va subiendo la cantidad. Eso presagia problemas jubilatorios, claramente presagia, porque si vamos a ser cada vez más viejos y menos jóvenes, ¿quién va a bancar a los viejos? Claro, esa es mi principal preocupación. Yo por suerte tengo 5 hijos, ya le dije. Entre los 5 tiene uno donde por lo menos el enfermero no me pegue, es lo que siempre le digo, ¿no? Gracias a vos, estos datos no son peores. Tenemos una tasa de esperanza de vida en la Argentina de 77 años. 77 años es la esperanza. La esperanza puede cumplirse. Papado corto. Claro. Y una alfabetización en torno al 98%. También en eso nos destacamos de Latinoamérica, 98% de alfabetización. Argentina es el cuarto país más poblado
de América Latina, ¿saben quiénes nos superan? Nos superan, obviamente, Brasil y México, pero también nos supera Colombia. Mirá. También nos supera Colombia. ¿Colombia tiene más habitantes que la Argentina? Tiene más habitantes que la Argentina. Ahí sí, donde estaba y tiene apretado. menos territorio. Claro. Tiene menos territorio. La República Argentina viene registrando una tasa de natalidad en descenso, no es de ahora, esto ya empezó. A fines del 2020 ya había preocupación porque el promedio era 1,54 hijos por mujer. 1,54 por mujer. El uno te lo entiendo, el 50. El medio hijo. No lo termino de entender el medio hijo. Ese se complica. Ahora, además de estos datos que estoy tirando, me encanta cuando tiro estos datos. En el AMBA, que ya es más. El AMBA se puso de moda en la epidemia, ¿no? En el AMBA hay 15 millones de personas, equivalente de vuelta al 35% de la población, pero nosotros tenemos un conglomerado urbano tan poblado que estamos en el nivel de México y San Pablo. Después de México y San Pablo venimos nosotros, para un país que le sacás ese aglomerado y no hay gente. Claro. Prácticamente no hay gente. Cualquiera que haya viajado por la Argentina sabe que te vas a la ruta y no ves más que campo y soja. ¿No? Y soja. Sí, claro. Y ahora, vacas ajenas. El 60% de la población de toda la Argentina está, si agarramos Córdoba, Rosario y vamos hasta La Plata, todo ese conglomerado, está el 60% de la población de la Argentina, que es solamente el 22% del país. En el 22% del país está el 60% de la población. Y cuando tenemos que hablar de evolución demográfica, ahí ya es otra cosa, porque hasta 1914, y sobre todo debido a la inmigración, se creció muchísimo. La Argentina venía creciendo a niveles, uno de los países que más crecía. Ahora, entre 1914 y 1947 empezó a ser menor el crecimiento, y desde 1960 hasta el 2001 ya empezó un semi-estancamiento. No sería de asombrar que el próximo censo dé una disminución del número, en vez de por primera vez sería que haya un aumento. En el tema distribución entre hombres y mujeres, hay un 48% de varones y 51% de mujeres. Hay, sí, más mujeres. ¿Querés decir algo? 51, me queda un 1% que... Lo que pasa es que saqué las comas. 48,7%. Los otros. No, claro, podría ser que no se perciben ni hombre ni mujer. No tiene que ver con cómo se perciben, sino cómo lo percibe el censista. Cómo lo percibe el censista. Ahora, la cantidad, mientras había inmigración en la Argentina, era de muchos más varones. Lo que venían los inmigrantes era mayoritariamente, pero abrumadoramente mayoritario, el tema de los hombres. Esto se fue emparejando y recién ahora, es decir, los últimos 15, 20 años, ya hay más mujeres que varones. La distribución esa es, bueno, la de los sexos. Ahora, por edades, ya lo dije, no voy a abundar en el número, pero viene creciendo el tema de los mayores y cayendo el tema de los que van de 0 a 14 años. En 2010 esto era el 25%, pero en el 2001 era el 28%, o sea, ya hay menos jóvenes, ya está habiendo menos jóvenes. Ustedes fíjense, en el primer censo, que es el censo de 1869, había 4 millones de habitantes. La tasa global de fecundidad, es decir, cuántos hijos había por mujer, era 7. Ah, la marosca. 7 niños por mujer. Eran mujeres encadenadas al fogón de la cocina, ¿no? Sí. Claramente un patriarcado. Y a otros lados, ¿no? Porque para ser... Bueno, sí. Sí, pero 7 hijos por mujer. Esto va evolucionando, vamos a la conclusión. 2010 ya eran 2,2 hijos por mujer. Claramente hay una cuestión cultural, pero uno se pregunta, ¿cuál es el motivo del descenso demográfico en la Argentina, siendo que espacio sobra? Sí. Profe, ahí me voy al Pino de Puan para contestarte, y tiene que ver con que hay menos guita en el bolsillo. Sí, claro. Un hijo cada vez más difícil. Pero vos sabés que eso se rompe, eso sería lo que uno pensaría. Ahora, eso se rompe cuando tenés en cuenta que entre los sectores populares, con los de menos recursos, son donde más hijos tienen. E incluso en países de África, etcétera, comparado con Europa, la tasa de natalidad es muchísimo mayor a la europea. Es decir, no va por ahí. La gente
sin plata no es la que para de tener hijos. La gente que para de tener hijos son las clases medias y las clases altas. Por supuesto que esto se está porque también generalizando. tienen la posibilidad de decidir y de planificar. Tienen acceso, además, claro, a una ahí depende mucho de las políticas de gobierno, ¿no? De cuando un gobierno impulsa políticas de educación, de provisión de anticonceptivos a mujeres, sobre todo mujeres en situaciones vulnerables, muchas veces vulnerables porque labura el marido y hay una situación de sometimiento. Digo, cuando hay políticas en las cuales llega una educación sexual, una ESI o el acceso a anticonceptivos, que a veces son caros, que a veces están fuera del alcance, ahí planifica mejor el pobre, digamos, ¿no? Sí, pero cuando está condenado a bueno, el que venga y bueno, quede embarazada de vuelta. Y bueno. Sí, no es una cuestión ideológica que tengan más hijos, es una cuestión material, concreta. Pero ustedes fíjense el contraste con Alberdi. Juan Bautista Alberdi, en el siglo XIX, sobre todo a fines, escribió un artículo que se llamaba Gobernar es poblar. Gobernar es poblar. Es decir, esa era la importancia mayúscula que tenía para el proyecto de los liberales del siglo XIX, poblar la Argentina. Claro que poblar no era tengan muchos hijos, no iba por ese lado, sino poblar es tráiganlos de Europa. Tráiganlos de Europa, y soy claro en esto, de Europa, no de otro lado. Gente de bien, diría gente de bien, ¿no? Después no vino la gente de bien, vinieron los de Italia, los españoles. No le gustó cuando vinieron los anarquistas italianos, esta no es gente de bien. Los de Finlandia no vinieron, los escandinavos no vinieron. Claro. Ahora, Alberti se ocupa de aclarar eso. Gobernar es poblar. Ahora, si va a haber inmigrantes no deseados, despoblar de gobernar. Y lo dice claramente. Digo, porque estamos con una especie... Una línea muy el anuncio de la modificación de la política migratoria que tuvimos esta semana, ¿no? A eso iba, porque tenemos como una especie de doble ataque, una tenaza. Por un lado, se está dando una disminución de la población en la Argentina a nivel de reproducción. Por otro lado, empiezan las medidas para restringir la inmigración, hacerla difícil o hacerle la vida imposible a los que ya están acá, tratando de generar que se vayan. Por lo tanto, entre que se prohíbe o se trata de obstaculizar la inmigración y por otro lado, que los mismos argentinos están teniendo menos hijos, ¿a dónde vamos, compatriotas? Dejo la pregunta abierta. Está muy bien. Muchas gracias, señor Sergio Viseñeski. 11:22 en AM530, quien siempre soy. Les tengo que hacer una pregunta. Piensen bien antes de contestar, porque a ver. No hay respuestas equivocadas, pero quieren desconectarse y vivir una experiencia única. Ni esperó terminar, claro. Posta Natural en lo alto de las sierras de Tandil te espera con vistas impresionantes y el mejor confort. Disfruta de la privacidad y comodidad de sus apartes en la sierra o viví la elegancia y el servicio exclusivo de su hotel. Relájate en el spa, disfruta del circuito de aguas, masajes y piscinas o divertite con las canchas de tenis, fútbol y gimnasio. Esto se lo dejo a usted. Diviértanse ustedes con las canchas de tenis, fútbol y gimnasio, porque yo me quedo deleitándome con la mejor gastronomía en el restaurante y en la bodega. Les espero con la copita. ¿Qué tal te fue en el partido de tenis, Viñeski? Bien. Te veo muy transpirado. ¿Querés un vinito blanco frío? Acá. Sí. Tenés. Bueno, para disfrutar en pareja, en familia o con amigos, Tandil es Posta Natural. Reserva ahora y descubre un lugar que te va a enamorar. Un buen lugar para tener hijos. Por ejemplo, claro. Poblar la claro, tierra. o por lo menos piensen en poblar. Para empezar a tenerlos, ¿no? Veranear es poblar. Para producir. Es un buen lugar para producir. www.postanatural.com.ar. Y ya que estamos, hago doblete y después seguí. Acá, bueno, podés probar lo mejor de la pastelería italiana porteña en Buenos Aires. Si no vas a Tandil, te quedás acá, te probás un crepe, un cannoli, una focaccia, los helados y aperitivos de Martinelli Café, una creación de Carlo Contini, italiano en Argentina, que pueden encontrar en Malavia 1779, en Conde y Céspedes, en Iberá y Ciudad de la Paz, en Honorio Pueyrredón y Planes. Bueno, ahí pueden encontrar todos las ofertas gastronómicas en @Martinelli con 2L, café con 2F, la cuenta de Instagram. Sí. Bueno, está muy bien. Bueno, después les cuento otras cosas si tenemos tiempo, y si no tenemos tiempo ya habrá tiempo el lunes.
Emilia Raciati, vos sabés que me acordé, ¿sabés de qué otro libro en el cual, no animales, insectos en este caso, la historia del mundo en 10 capítulos y medio de Julian Barnes, que cuenta en un capítulo el viaje del Arca de Noé, contado por las termitas. Wow. Y no lo deja muy bien parado Noé, pero bueno, dejo la recomendación. Lo ponemos en la lista. Vamos a hacer una lista. Es uno de mis libros favoritos. Y Julian Barnes, gran autor. Un crack. Y ese libro en particular es muy divertido. Vamos a hacer una lista breve de 2 recomendaciones, una digital y otra en papel, de literatura y animales. ¿Qué pasa con esto de lo que decía el profe, ¿no? La columna de las familias con menos adolescentes, la posibilidad de el gatiji, el perriji, todo este universo. El otro día mi mamá me mandó un video de un perro que lo bautizaban y me dice, yo siento que vos vas a hacer esto. ¿Lo bautizaban? Sí, bueno, como que la hija le mandaba a la mamá tipo, Chema, te invito al bautismo de tu nieto, y era un perro. Bueno, ¿ves? Todo este universo, todo esto lleva a la pregunta, ¿qué pasa con los animales en este contexto, en esta época? Y Leila Guerriero, periodista, cronista, editora, muy grosa, acaba de compilar un libro que se puede leer en digital. Es una plataforma que se llama Bookmate, que está hace mucho tiempo en Estados Unidos y acá en la Argentina desde 2018 más o menos, que llegó a Latinoamérica. Se puede leer publicaciones digitales a través de una suscripción. Hay muchos libros y este se llama El corazón de la bestia. Está compilado por Leila Guerriero, que hace un prólogo en el que va presentando distintos textos que son de autores de Latinoamérica, distintos lugares: Ecuador, Colombia, México, Chile, Uruguay. Y en cada crónica periodística, cada autor va contando qué pasa con un animal y con la vida de los animales en distintas ciudades. Por ejemplo, el más raro o el más llamativo, podemos decir que es el capítulo sobre Ecuador, donde hay una mujer que adoptó una mona y la tuvo 18 años en su casa, ¿no? Y después la justicia intervino, qué pasa con... Bueno, hay toda una crónica sobre esa convivencia que, bueno, es una historia muy fuerte, pero que a su vez, ¿qué es lo mejor para la mona? No hay una respuesta sobre eso, ¿no? Como, ¿qué pasó? Digo, por eso, si lo quieren leer, es la plataforma Bookmate. Y hay datos, sí, que cita citan las crónicas. Hay uno, por ejemplo, de Martín Caparrós, un artículo que se llama El reino animal, que habla de los gatos, y dice que en el mundo, y escuchan este dato, me pareció muy fuerte, hay entre 800 y 900 millones de perros que consumen 100.000 millones de dólares al año en comida, remedios, ¿no? Todo lo que salud para... Claro. Psicólogo de perro, peluquero. Bueno, ese dato es impresionante. Él dice cómo los animales hoy son más un capricho que una necesidad, ¿no? Para ciertas clases sociales. Claro, el perro, en realidad el perro era un animal de caza y de pastoreo, ¿no? Bueno, era casi una herramienta el perro. Sí, y después también hay otro artículo sobre Chile, donde por ejemplo te cuentan que hay una ciudad de Chile donde los perros tienen determinados derechos y hay todo un tema con una raza que está suelta y que no, la idea es que no los encierren, y que eso generó muchos accidentes. Y a su vez, ¿qué pasa? Al mismo tiempo, todo este desarrollo de negocio alrededor de las mascotas y la gente en situación de calle, que en las grandes ciudades en Latinoamérica crece cada vez más. En Santiago de Chile es una institución el cuidado a los perros. Tienen cuchas por todos lados, o sea, hay como una gran... Sí, habitan la calle de una manera muy particular. Y hay otro dato, por ejemplo, de México, donde en 2000, y esto va creciendo, 2016 se gastaron 1.664 millones de dólares en todo lo que sea animales de compañía, ¿no? Lo que se dice, todos estos gatos domésticos. Y fue creciendo hasta que en 2022 se llegó a 3.000 millones de dólares. Y lo último, saliendo del mundo digital, van al papel 600 páginas de a los amantes de los gatos, la gente que ama a los gatos. Soy un gato, novela de Natsume Soseki, gran autor que se tradujo en la Argentina, se empezó a traducir hace unos años toda su obra. Esta es su primera novela, que se publicó en el 1905 por entregas en un diario, y acá está toda la entrega. Es la perspectiva de un gato de la vida de su dueño, que es un docente con sus hijas y está casado. Es una gran crítica a la sociedad japonesa, a partir de lo que el gato le pasa cuando llega a esa casa, todas las visitas que hay, una crítica de clase desde la perspectiva del gato. Es maravillosa, tiene mucho humor, situaciones de absurdo, así que Soy un gato, si se cansaron de la pantalla. ¿Qué editorial es? Es Impedimenta. Ajá. Es la editorial que publicó toda la obra de Soseki, y Soseki fue un autor clave para la cultura japonesa. Su cara llegó a estar en los billetes de 1.000 yenes, se dice. ¿En serio? Prosa. Sí, llegó hasta, y en el de 1.000, billete de 1.000, o sea, muy grosso. Así que Soy un gato, y todo lo que encuentren de él, pero esta es su primera novela,
Y es un universo también donde va a este negocio de la mascota y demás. Bueno, es otra cara de eso. Claro. ¿Cómo llega ese gato? Hay un juego con que el gato no tiene nombre y entonces llega a esa casa y empieza a habitar con esa familia. Me recordaste, Emilia, la primera vez que fui a Barcelona, en 2001, veía muchos de los moros que estaban en la calle, que los moros eran, los moros, el peligro, andaban siempre con perros. Porque al andar con perros, la cana no los detenía, porque tenía que hacerse cargo de todo el papelerío del perro. Claro. Tenía que comunicarse con la sociedad de animales y qué sé yo. Entonces, uno de los recursos de aquellos que vivían en la calle era tener un perro no solo como animal de compañía, sino como reaseguro de que la cana no se los iba a llevar a la comisaría. De hecho, el primer disco de Ojos de Brujo, Bengue, tiene a todos unos gitanos en la tapa, rodeados de perros, como su salvoconducto para evitar a la cana. Esto no le sirve absolutamente a nadie, pero es una anécdota para contar en el colectivo. 11:30, vamos a hacer una pausa y ya volvemos en Siempre Soy con Sergio Holguín y su nuevo libro, Media Verónica. Y el charla, la locura. Somos Radio AM530. En Avellaneda no paramos. Tenemos más de 300 obras en ejecución. Construimos y ampliamos escuelas, clubes, polideportivos, plazas y espacios culturales. Creemos en un Estado presente que le brinde un futuro mejor a su comunidad. Municipalidad de Avellaneda. Gestión Jorge Ferraresi. La economía no es una ciencia oculta. La información que Rulo de la Torre analiza en Siempre Soy la encontrás en www.motoreconómico.com.ar. Seguí a Motor Económico en todas las redes. Ahorra todos los días con la tarjeta Soy Tigre. Más de 500 comercios adheridos que ofrecen descuentos en farmacias, supermercados, restaurantes, útiles escolares, salidas y mucho más. Usala para lo que necesites en todas las localidades del distrito. Descarga la app, tramitala gratis y empezá a disfrutar todos los beneficios que tiene para vos. Tarjeta Soy Tigre. Descubrí cuánto podés ahorrar. Tigre, municipio. En el CUI estudia idiomas con la mejor calidad académica. Inglés, italiano, francés, portugués, alemán, chino y muchos más. Cursos de 2 meses por Zoom o presenciales. Centro Universitario de Idiomas. Certificados y diplomas UBA. Inscribite en cui.edu.ar o llamando al 5353-3000. Hasta 100% de ahorro. Una oportunidad única. Del 1 de marzo al 31 de mayo tenés hasta 100% de descuento en los intereses de pagos al contado y hasta 50% en 6 cuotas mensuales. Plan de regularización de tasas municipales. Beneficios y oportunidades únicas para ponerte al día con tus tasas ALSMI, automotor o comerciales. Más info en sanmartin.gov.ar. San Martín, comunidad activa. La expansión del universo no terminó. Big Bang, un teatro de la mente con Marcelo Figueras. Los viernes a las 23, Big Bang. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI. ¿Por qué tantos guaus? Ah, claro, porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. En Lanús trabajamos por una ciudad más segura. Inauguramos la primera base de operaciones de la Fuerza Barrial de Aproximación de la Policía Bonaerense e incorporamos 20 móviles y 240 efectivos policiales. Sumamos 75 nuevos vehículos y 200 agentes de seguridad ciudadana a través del programa Lanús Te Cuida. Además, continuamos con el programa de formación y capacitación permanente para nuestros agentes locales. La ciudad que nos merecemos es una Lanús segura. Lanús Gobierno. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre.
11:34, estamos en Siempre Soy. Ya está acompañándonos aquí en la mesa el señor Sergio Holguín, que acaba de editar el quinto título, ¿no? Exacto. De Verónica Rosenthal, de quien uno se hace amigo. A mí me encantan las sagas cuando me gusta una saga, y además yo soy fan de la novela negra, y en Rosenthal hay mucho de novela negra, aunque vaya por otro lado, y uno se encariña con los personajes. Me gustaría, para arrancar por esto, primero, buen día, Sergio Holguín. ¿Cómo se hace con el cariño con los personajes cuando, porque además este libro, no vamos a spoilear nada, pero tiene momentos de despedidas? De alto dramatismo. Entonces, eso, que uno se encariña con sus personajes. Sí, bueno, a mí me gusta eso porque a mí me pasa lo mismo como lector, entonces busco que se produzca el mismo efecto a la hora de escribir una novela, sea las de Verónica Rosenthal o las otras. La particularidad de Verónica es que si leíste algunas novelas anteriores, ya estás esperando no solo la aparición de ella, sino de todo el entorno, el contexto que tiene, de su familia, las amigas, Federico, que es su eterno amado que va y viene, hay todo a los compañeros periodistas, entonces hay todo un universo que sale con Verónica, y que si te gustó alguna, siempre es un entorno amable para el lector, ¿no? Un entorno que donde se siente cómodo. En esta novela, además curiosamente no, vos arrancás mucho antes, y arrancás por otro personaje clave, porque Aarón es un personaje clave dentro de toda esta historia, pero volvés, y en un momento en el que uno, te digo, yo recién lo arranco el libro, te quiero decir algo, esto de que se pongan de acuerdo entre ustedes en sacar libros todos al mismo tiempo, viste, esto con Sacomano, Figueras, Sasturain y vos, o sea, no, loco, no nos compliquen la vida, entonces fijen, ¿qué es esto todo junto? Entonces recién lo pude agarrar ahora, y me encontré un Aarón Rosenthal desconocido, un Aarón Rosenthal joven, y en el año 75, lo cual hace prever ciertas cosas. Sí, Aarón es un personaje fundamental en las novelas y obviamente en la vida de Verónica Rosenthal. Tiene un vínculo muy especial, pero a su vez siempre nos pasa lo mismo. Los hijos no conocen bien a los padres, nunca terminan de conocerlos, nunca terminan de saber cómo es. Entonces Verónica tiene una imagen muy distinta, o en todo caso muy parcial de lo que es su padre, ¿no? Y desconoce una historia que transcurre en 1975, donde Aarón está armando su estudio jurídico y se cruza en su vida a una chica que le va a complicar bastante su existencia, pero que a su vez lo va a marcar muchísimo para el resto de sus días, ¿no? Y me gustaba contar esa historia de un tipo joven, un abogado que tiene todo el futuro por delante, y que en el fondo se parece muchísimo a Verónica, o sea, reacciona como reaccionaría Verónica en situaciones similares, ¿no? Entonces, eso, si a Verónica le preguntaran si se parece a su padre, diría, no tengo nada que ver con él, y en cambio son muy parecidos. Claro. Y aparecen también las hermanas con distintas posiciones sobre esa vida del padre que descubren cuando en el momento de él no vamos a spoilear, es difícil no spoilear, ¿no? Donde está mal de salud y bueno, cada una de las hijas ahí toma una postura distinta. Sí, igual yo mucho no creo en los spoilers, por ejemplo, las novelas policiales donde se descubre que el asesino es el mayordomo en la última línea, las demás uno puede contar tranquilamente, porque me parece que la gracia de un libro no está solo en descubrir algo, sino en cómo se llega a ese descubrimiento. Entonces, el libro tiene que sobrevivir a todos los spoilers. Y además, si leíste las de venís leyendo qué pasa con Verónica Rosenthal, querés saber qué pasa acá con el padre. Sí, porque la novela está dividida en dos partes. La primera transcurre en el 75 y la otra en un ambiguo tiempo actual, porque nunca se sabe exactamente cuál es ese tiempo actual. Yo tengo como una cronología en la cabeza, pero que no se refleja en por ejemplo, no hay ningún signo de pandemia. No, porque es anterior. Lo que sí va marcando es la transformación del periodismo. Claro. Que Verónica Rosenthal empieza en un medio en papel y ahora trabaja en un portal digital, y es como el arranque de eso, que ella no le gusta, extraña la redacción. Sí, yo en mi cabeza loca nace en el 80, no se aclara muy bien, pero en el Mundial 90 tiene unos 10 años, ella cuando está en la casa de los abuelos, que eso se cuenta en la novela anterior. Y acá se dice que nunca queda claro si tiene 36, 37, por lo tanto estaríamos en el 2016, 2017 exactamente. Y esta segunda historia es, que más allá del caso policial, la historia de Aarón, también, pero ya ahora un señor muy mayor, que se está muriendo, que tiene un cáncer terminal. Y es la historia de ese duelo por anticipado que vive la familia, que vive las tres hijas, en especial Verónica, porque es el personaje que más seguimos a lo largo de la historia.
que es cómo, ¿no?, uno puede, cómo se vive en una situación de esas características. Así que en ese sentido es menos policial que las otras porque tienen una cosa mucho más intimista, más vinculado con los vínculos familiares, más personal. Sergio, igual es interesante que lo que trae Emilia y que tiene que ver con eso, y vos sos escritor y sos periodista también, sí. y tenés una amplia experiencia en el terreno, y es inevitable interrogarse, ¿no?, sobre cuál es el futuro, ni siquiera a largo plazo o a mediano plazo, en un corto plazo, para un periodismo que parece estar en retirada. No, yo pongo siempre este ejemplo. Antes, ¿te acordás, no? Título, volanta, bajada, en 3 cosas distribuías piezas de información que después desarrollabas en una nota. Y ahora el ABC del periodismo es no te digo nada, no te digo nada, no te digo nada, entra y hace clic y enterate. Claro. ¿No? Como que se ha trastocado algo que era como el ABC del periodismo. Sí, si eso fuera todo el problema. Bueno, no, eso para empezar a charlar. Eso para empezar, por eso. Me parece que el periodismo estamos viviendo una crisis enorme por todos lados. Precarización laboral, en primer lugar, condiciones de trabajo cada vez peores, y por otra parte, que es un poco lo que cuenta Verónica, lo dice ahí medio que la toman en broma a ella, porque no la toman muy en serio, pero que Verónica tiene una mirada en que en ese sentido yo comparto, por lo tanto es lo que yo pienso, que antes había como un trabajo que era mucho más solidario entre los periodistas, no solidario o en equipo si querés, que no significaba el hecho de que trabajar para hacer una nota 2 o 3 personas, sino que el periodista de deportes hacía cargo del partido de la semana, el de policía les veía qué crimen había, el de sociedad hacía su trabajo, no sé, una investigación sobre lo que está pasando en un barrio, ponele, y todo eso se juntaba en una revista, en un diario que se vendía en conjunto. Obviamente siempre tenés una tapa que es la que arrastra y que vende un poco más, pero todos hacían su trabajo. Y a veces eso hacía que la entrevista a la estrellita de la televisión que ponías en tapa te permitía meter una nota de investigación en el que un tipo estuvo 2 meses trabajando hasta conseguir quién es el responsable. Hoy eso se cambió totalmente porque ya no hay ese trabajo solidario, ese trabajo en equipo, sino que lo que se va es al clickbait, se va a que la persona entre en la nota. Entonces hay un tipo que escribe una investigación, que está trabajando durante un mes sobre eso, y entran 500 personas, y hay otro que agarró una fake news y le cambió el título y la levantó de un blog de otro país, y ese tiene 200.000 visitas. Eso se termina convirtiendo en periodismo, porque además el tipo que pone la guita en los medios le conviene más esa mentira falsa, esa noticia falsa, que ese trabajo de investigación. Incluso ya ni siquiera es ideológico, es simplemente económico. Y ahí la pregunta que estaría interesante hacer es, ¿qué cambió, el periodismo o cambió el consumidor del periodismo? No, bueno, lo que pasa es que el mundo digital cambió la forma de relacionarse de la gente con los medios. Hoy muy poca gente, creo, entra a los portales justamente por la home de los medios, sino que entra a partir de las redes sociales por artículos. Entonces, lees un artículo de Clarín, un artículo de Página, un artículo de La Nación. Es como que vas entrando a partir de lo que te recomienda otro, de lo que a la gente que vos seguís sea, no sé, en Instagram, Twitter, en lo que sea. Y eso me parece que cambia la forma de leer. Entonces se está buscando todo el tiempo que la gente vaya a leer esas noticias que son muy gancheras, pero que en general no tiene mucho que ver con el periodismo eso. Sumo ahí otro ángulo que también hoy se nos invita a la cima del Poder Ejecutivo a odiar al periodismo, ¿no? Claro. Qué palabra que cito textual del presidente. Sí, yo creo que cuando dice odiar al periodismo, lo que dice es odiar a cualquier voz disidente, y que él la representa en el periodismo. Total. Pero eso se va a extender. O sea, estamos en el comienzo de algo, no en el final, no en el punto culminante. No es que llegó hasta acá el presidente, va a ir más lejos. Siempre va a ir, siempre duplica la apuesta. Lo que ha hecho desde que asumió como presidente es ir corriendo el límite, todo el tiempo. Y la sociedad se lo permite. Entonces, mientras la sociedad se lo permita, no va a tener problema de seguir, actuando sobre el periodismo, sobre la gente, sobre lo que sea, sobre la opinión, sobre las manifestaciones, sobre cualquier opinión que no esté de acuerdo con lo que él diga. Sí, una verdad única. Sí, y que cada vez es más evidente eso. Lo que pasa es que lo representa en el periodismo, ¿no? Ataca al periodismo por derecha, por izquierda, por lo que sea. Lo que él no quiere es que haya voces disidentes de ningún tipo.
Y bueno, ahí es donde también juega, bueno, qué rol va a cumplir el periodismo en ese sentido, ¿no? También. Sí, uno a través de toda la saga de Verónica puede ir viendo las discusiones sobre cómo se va haciendo periodismo, ¿no? Y hay algo que aparece en esta novela que es la conversación sobre cada nota con editores, no con un editor, y no por WhatsApp o por teléfono, sino en una redacción, digo, lo que enriquece una nota hablada con 3 personas, 2 personas que después te van a leer o que están pensando en otra cosa, pero te escuchan ese rato. Digo, vos como periodista no solo eras redactor, sino que fundaste una revista como B. Deviano, El Amante, ¿no? Sí. Donde, bueno, quizás no estaba la redacción, pero hay una conversación previa a lo que se escribía. Sí, claro, y también La Mujer de mi vida, que era una revista de cultura de los 2000, que también ahí te digo que fue donde más reuniones había. Y después en las redacciones, pero a ver, sí, casi te diría que todo eso convierte la novela en una novela de ciencia ficción. Cambia de género ya. Pero me parece que sí, que el lenguaje, el oficio del periodista, el trabajo en los medios, implica también eso, ¿no? El trabajo del editor. El editor también el editor cambió de función en los últimos 20 años, si se quiere. Históricamente el editor es la persona que media entre la neurosis y la locura de los jefes, secretario de redacción, jefe de redacción, dueño del medio, y los redactores, para que los redactores puedan hacer su trabajo. Y ahora se convirtieron en representantes de las empresas, del dueño, de lo que sea, que es el responsable de decir, no hagas esto, no vayas por acá, qué sé yo, pero poniendo límites que tienen que ver con la empresa. Entonces el periodista hoy no tiene ese apoyo. Y a su vez el periodista era los ojos del editor. El editor no se mueve, no mueve el culo de la silla en general. El que sale a la calle, el que busca, entonces viene el periodista y te dice, mirá, le pegaron a este y a este otro, vos tenés que confiar plenamente en ese periodista. Entonces hay un trabajo en equipo que es buenísimo, que me parece que se está perdiendo. Ese trabajo que hacía el editor, ese trabajo que hacía el periodista. Y entramos de nuevo a lo mismo, ¿viste? Hay una cosa muy individual que no sabemos ¿Cómo que va? O sea, ¿qué tipo de periodismo nos va a dar a futuro? Podemos sospecharlo que no es nada muy positivo, pero lo cierto es que ya ese periodismo con el que crecimos aquellos que consumimos o trabajamos en periodismo gráfico, ya eso se está perdiendo de manera casi imposible de detener. Bueno, Verónica permite ver toda esa transformación del periodismo en su saga, está. Sí. ¿Es una oda al periodismo? No sé. Mirá, si pensamos en género literario sería una endecha, que son esos versos tristes que se escribían en la Edad Media, ¿no? Donde por el amor, por la persona ida que se fue a la guerra y no volvió. Bueno, ese tipo de cosas se parece más a eso realmente. Esperemos que esa endecha no se convierta en tragedia, ¿no? O ya sea por lo laboral, que está muy cerca, o por lo profesional, donde todavía se pueden seguir haciendo cosas, o tal vez haya que resignificar el sentido del periodismo y ver cómo se puede ir. No tengo idea por dónde, pero bueno, tal vez haya alternativas que haya que pensar mejor, ¿no? En los próximos años. Sí, vos sos clase 67, ¿no? Exacto. Los dos somos clase 67 y hemos vivido una transformación demencial, ¿no? Cuando uno habla con jóvenes y les cuenta que del fotolito y eso, ¿no? Suena a prehistoria y sin embargo estamos hablando de 30 años, 40 años, no es un siglo que transcurrió. Pero yo me consolaba diciendo, cuando se empezó a hablar de la desaparición del papel, ¿no? Que fue como una de las primeras grandes crisis que se trató de presentar, el papel va a desaparecer, ¿qué vamos a hacer? Yo siempre me respaldaba siempre se va a necesitar un boludo que escriba, ¿no? Claro. Y ahora entra en crisis un poco eso, porque veo que es más, ahora necesitamos uno que genere contenido. Sí. ¿No? Entonces ahí es donde digo, ¿cómo me salvo del pesimismo si ya no puedo agarrarme de aquello de siempre se va a necesitar el boludo que escriba? Claro, por eso mismo. Y obviamente también el uso de la inteligencia artificial, que básicamente no es, su inteligencia más elaborada es la de tomar de lo que hicieron otros y presentártelo de nuevo, porque no es que elaboró, no es que la inteligencia artificial dijo hoy me toca ir a la marcha, a cubrir esta marcha, voy a ver qué dice. No, toma el que estuvo y te lo pasa a vos. Entonces hay como también un tema de apropiación del trabajo periodístico que se hace a partir de las grandes corporaciones, porque la inteligencia artificial está desarrollada a partir de grandes empresas,
Que también eso atenta contra el periodismo. Por un lado te facilita ciertas cosas, pero por otro lado te complica la vida. Y es cierto que hoy está en crisis todo eso, porque el papel, para mí nunca fue una crisis lo del papel, en el sentido de, bueno, será cuestión de adaptarse a los nuevos tiempos, digamos, incluso en los 2000, donde ya a comienzos 2000, no sé, yo consumía muchos medios digitales, revistas de afuera, etcétera, a partir siempre por medios digitales. Y lo que ahora está en crisis es el concepto de medio, porque queda todo, digamos, desperdigado. Son como siempre, todas son patrullas perdidas que van detrás de su propio triunfo, de su propio éxito. Y entonces, ¿cuál es el sentido de las empresas? Entonces me parece que lo que más va a haber es este generador de contenidos, que no es el periodismo, porque el periodismo no es cuestión de generar contenidos, sino la de darle una coherencia a ese producto que estás armando, a esa revista, a ese diario, a ese portal de internet, que también va quedando viejo ya para todos. Antes la idea de un portal era como fundamental, pongo el video acá, pongo esto. A comienzos de 2000 estaba todo el fetiche de tener un portal que después lo podía vender por muchos millones de dólares. Y ahora ni siquiera eso es. O sea que el propio mundo digital cambia sobre sí mismo, ¿no? No solo cambia con respecto al papel, sino que tampoco tenemos el mundo digital de hace 15 años. Claro. Que las preocupaciones, claro, las preocupaciones que había hace 15 años ya no son las mismas. Total. Y con respecto a Verónica, esta es la 5ª novela de la saga, sí, y sigue este proyecto de hacer 10 novelas. Sí, es un proyecto que puse al comienzo de la primera, a la publicación de la primera de La fragilidad de los cuerpos, porque a mí siempre me gustó desde el comienzo continuar con los personajes que invento, ¿no? Me había pasado con Lanús y nunca lo había podido hacer, me pasó con las novelas siguientes. Y con Verónica encontré la forma de hacerlo. ¿Por qué? Porque al ser del género policial es las series, las sagas son muy comunes, ¿no? Tenemos un montón de autores que tienen un personaje que se repite de novela a novela, y pensé que Verónica podía hacerlo. Entonces me propuse hacer 10, que es como un número fetiche en el policial sueco, ¿no? El policial sueco, que es donde la fragilidad está muy influida por las lecturas de esa época de policiales nórdicos, y en Suecia fue bastante bueno. Wallander son 10 novelas, claro. Hay una pareja que son los fundadores del género, no me pidan que les repita el nombre porque es dificilísimo, son suecos, pero que escribieron también 10 novelas. El Larsson quería hacer 10 novelas y se murió entre la tercera y la cuarta. Yo ya voy por la quinta, le gané a Larsson, por lo menos en eso, es lo único que le gané. Sí, por favor, pero no compitas en por ahora, otro. No. Por ahora le voy ganando. Entonces, John Nesbo creo que también está anda por Nesbo yo creo que va a seguir, si no siguió, sigue largo con su inspector, con su detective, pero a mí me interesa ver qué pasa. O sea, a mí el caso policial nunca me importa tanto, digamos, es como algo secundario. Lo que me interesa es ver cómo evoluciona ese personaje. O sea, quiero ver cómo llega Verónica a la 10ª novela. O sea, que como va pasando el tiempo, van pasando los años, también las preocupaciones, los problemas de Verónica van siendo otros, y se va incorporando la experiencia. O sea, uno puede leer Media Verónica de manera independiente y entrar al universo de Verónica Rosenthal por este libro. Pero ella ya acumula una forma de entender la vida. Entonces, si vos lees esto y decís, qué chica simpática, qué agradable, qué buena, qué educada y qué formal es con su ex pareja, pero después de haber hecho un montón de desastres a lo largo de su historia. Sí, Federico no la pasó siempre tan bien. No, claro. Lo trata muy ¿Tenés bien. pensado por qué? Te lo pregunto como un penal, ¿no? Antes el género novela básicamente se desarrollaba en una historia de amor, y ahora básicamente se desarrolla en una historia policial, porque realmente se universalizó. Todo lo que uno quiere contar lo mete en una historia policial. Yo creo que el policial terminó haciéndose cargo de muchos géneros. O sea, el policial hoy no es solo el policial, no el género negro, sino que también tiene mucho que ver con la novela social, la novela realista, un montón de géneros que estaban dando vueltas, y que el policial ha sido como un vehículo por donde se mete todo tipo de historias. A mí me encantan las historias de amor. O sea, yo
siempre digo que más que novelas policiales, quiero escribir novelas románticas. Pasa, es un género que escriben, no sé por qué publican solo autoras mujeres. Claro. Pero a mí, digamos, de hecho las historias de Verónica son historias de amor, siempre son historias de amor. Bueno, sí, que vive ella o que vive cualquier cosa, pero sí, digamos que sí, que es una historia de amor. ¿Cómo? No, digo que vive ella o que vive su entorno. Digo, claro. En este caso es la historia de amor de un hombre como Aaron, ¿no? ¿Qué pasó con en ese pasado solo con esa madre, que la historia de amor con otras personas? Sí, y digamos que lo que recorre toda la novela, que como te digo, o sea, son estas dos historias, una del 70 y otra del tiempo actual, es una pregunta que es ¿qué quedará de nuestro amor? ¿No? O sea, ¿qué queda del amor que uno vivió? Sobre todo esos amores que no han dejado no sé, hijos, ponele. El hijo, bueno, tarde o temprano eso de alguna manera hasta ahí, lo ves, ¿viste? Pero esas parejas que han vivido grandes pasiones, ¿y qué queda de eso? ¿No? Entonces esa es la gran pregunta que recorre la historia de Aarón y de Verónica misma también, ¿no? Que se pregunta lo mismo ella siendo más joven. Y hay otra pregunta que es por la muerte. Sí. ¿No? ¿Y qué pasa cuando uno decide que una enfermedad no quiere, hasta dónde luchar por esa enfermedad, sostener ese cuerpo y demás? Y toda esa pregunta está en la novela, ¿no? Sí, me interesaba un poco eso también, ¿no? El tema de la muerte digna o de la vida digna más que la muerte digna, ¿no? Es un poco lo que dice el personaje acá que está robado de Dr. House. Esas son mis fuentes literarias. Que se puede vivir con dignidad, pero no se puede morir con dignidad, ¿no? Dr. House. Entonces lo que se trata es de una vida digna. Los one-liners de House. Sí, yo tendría epígrafes en toda la novela de Dr. House y alguna de Mad Men, ponele. Claro. Con eso tiro para 10 novelas. Pero es eso, ¿no? Es decir, bueno, a mí como me muera no me importa. El tema es que quiero vivir dignamente, no quiero tener una vida de mierda, atado a un aparato en una cama de terapia intensiva durante meses. Sí, y acá hay un médico además, ¿no? Sí. Que es el médico que atiende, o uno de los médicos que atiende al personaje del padre Verónica. Claro, que es un médico español que llega desde su consulta que en Estados Unidos, él trabaja en Estados Unidos, que Aarón es una persona obviamente de muchos medios económicos, entonces había ido a tratarse a Estados Unidos, este médico le dijo que no había solución. Y en un momento él decide viajar a la Argentina, es un médico joven, y bueno, Verónica, que se enamora fácil, se enamora también de este médico, ¿no? Y es parte de la historia. Sergio, te tengo que preguntar, porque además recién hiciste referencia a un gobierno que corre el límite todo el tiempo y una sociedad que lo permite, pero hay un especial encarnizamiento del gobierno de Milei y de todos sus adláteres alrededor de la cultura. La cultura está siendo seriamente y francamente atacada en hechos y en palabras, ¿no? En hechos como el vaciamiento de infinidad de institutos dedicados al fomento de la cultura, y en palabras, ¿no? Y en hechos como el monumento a Osvaldo Bayer, ¿no? Este desprecio por la cultura. Sí. Que hemos vivido un montón de cosas en Argentina, pero a mí me resulta inédito. Es 100% inédito. ¿Por qué? Porque ellos actúan como si no fueran argentinos, como si fueran extranjeros. Entonces, como si fuéramos un país que perdió una guerra y ellos son los ganadores de una guerra y los que perdimos fueron los argentinos y ellos no sabemos qué son. Parece una película de ciencia ficción casi, realmente. Donde obviamente lo que nos representa en el mundo es la cultura. A todos los países, la representa la cultura en un sentido amplio, ¿no? En el sentido de lo que los franceses llaman civilización, esa que está representado no solo por los bienes artísticos, sino por todo tipo de expresiones. Y eso el gobierno lo desprecia absolutamente, desprecia que nosotros seamos reconocidos por nuestro cine, por nuestros escritores, por nuestro arte, porque eso habla de la argentinidad, habla de lo que es, digamos, fuertemente argentino, y ello todo lo que les suena nacional, argentino, a valores que nos permiten, digamos, desde dónde pararnos para crecer como sociedad incluso, porque eso es lo que genera también la cultura, ¿no? Un ámbito desde donde la sociedad se reconoce como tal y desde ahí crece. Eso lo detesta el presidente. Entonces sabe que tiene que atacar constantemente eso para poder llevar a cabo estas políticas de ejército de ocupación, que es el gobierno de Milei. Pero por otra parte, la cultura, lo que también no se dice tanto, también genera dinero. Claro. Genera dinero, y ese dinero se lo están quedando. Es el dinero del Fondo Nacional de las Artes, es el dinero del Inca, es el dinero de los institutos de arte. Que todo esa plata no está yendo a quien tiene que ir, que es a los artistas. Claro.
Sergio, bueno, se nos va el programa. Muchas gracias por venir aquí al estudio. Sergio Holguín, autor de Media Verónica, está recién editado por Alfaguara. Pueden encontrar el catálogo del señor Sergio Holguín, que tiene varios libros publicados en su librería amiga. Siempre una lectura disfrutable, gracias. Pero repito, hablen con Sacomano, con Figuera, con Sasturain, loco, todos los cuatro sacando libros en el mismo mes se vuelve muy difícil. Es muy difícil. Muchas gracias, Sergio. Póngalo nomás al morocho que viene a trabajar al mediodía acá. Ahí está.